Suscríbete a la Panterita. ¿Clasificación cuasi de Olimpia o todavía no hay que cantar victoria? Hay que esperar. No, pregunto. Mira que yo creo que el hincha cuando dijiste qué clasificación dijo. No, cuasi clasificación. Por eso. Ronaldo evitó. Si Ronaldo no le atajaba a Walter González, ya estaba A eso iba. el 3-0 y ahí sí, muy complicado para los brasileños. Ahora, pero 2-0 es un resultado bueno, pero que hay que cuidar. Como decía Cardona ayer, con los ojos bien abiertos. Pero, a ver, el hincha opina, en el hincha opina vi que la euforia era total. Y que algunos hablaban inclusive de un tercer gol que tendría que haber marcado el Olimpia y que si eso sí lo hacía, si aceptaba el tercer gol, la serie estaba liquidada, ¿verdad? Eso se lamentó mucho en cuanto a situaciones de gol que Olimpia desperdició para, como decía Federico, encaminar mejor la serie. Pero es un equipo competitivo el equipo brasileño. Pero viéndole ahora a este equipo, vos decís, Fabio, que le puede hacer problemas, le puede crear problemas a Olimpia. Y viendo ese arranque del segundo tiempo donde presionó bien el equipo brasileño, ese creo que va a ser el ritmo y más allá jugando desde el arranque del partido. Pero Olimpia tiene lo suyo, tiene un equipo que yo creo que Olimpia está en condiciones de hacer más goles allá. Ahora, Richard va a estar para el partido revancha. Y depende del resultado. Vamos a averiguar. El lunes o el martes se va a confirmar porque independientemente a su cuadro clínico, vía libre tendrá con el tema del hisopado, y el doctor Romero nos explicaba que esa es la fecha más o menos límite que pide Conmebol cuando uno es visitante. Volviendo otra vez a lo de lo futbolístico, y anoche era un poco la idea central del cierre de la transmisión. Está aquí que la han. Hay veces que un resultado no condice con el rendimiento. Yo creo que si acá estamos lamentando, pudo haber sido un tercer gol, que lo de Ronaldo fue tremendo, condice con el rendimiento. Entonces creo que allí hay tranquilidad en relación a lo que va a ser el partido de vuelta. Estamos con el gerente deportivo del Club Olimpia, Quique Landaida. Quique, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas tardes. Saludos a los integrantes de la mesa y a la audiencia. Bien. Felicidades, profe. ¿Cómo estás? Todo mejor hoy, más tranquilo, como que se descomprimió el ambiente con esta victoria, con ya el resultado consabido, después de una semana bastante difícil, digo, por el tema que finalmente no pudo llegar, por ejemplo, uno de los jugadores claves del Olimpia como Richard Ortiz. Sí, así mismo. Realmente fue una semana difícil, pero siempre con mucha tranquilidad. Nosotros confiamos mucho en el plantel que se armó. Es un plantel que a comienzo de año parecía corto, pero con el transcurrir de los meses, ¿verdad?, se volvió fuerte con la inserción de los juveniles, que realmente le dieron mucha fuerza al plantel, y estamos fijándonos mucho de los partidos claves han jugado jóvenes y siempre han respondido, ¿verdad? Y realmente una victoria contra un equipo, creo que es el único equipo brasilero que perdió en esta fecha entre Copa Libertadores y Sudamericana. Profe, ¿se hizo el partido que querían? Sí, es lo que o sea, lo planificado, te digo, no que se haya sacado la victoria, porque sí, lógicamente que se valora la victoria, ¿verdad? Cualquiera está feliz con una victoria y con un margen interesante de 2-0, pero es un poco la lectura previa que ustedes tenían del partido que querían. Sí, se buscó mucha información, ¿verdad? Incluso realmente se dio mucho datos que nos pasó Brian Montenegro, que estaba ahí, ¿verdad? O sea, todos colaboraron en ese sentido, y yo creo que Julio después es el que termina eligiendo la estrategia, y creo que se cumplió en gran parte lo que él quería, porque hubo un rendimiento muy bueno y en varios jugadores, y si uno pregunta, todos dicen que fueron varios jugadores puntos muy altos, y realmente eso nos pone muy contentos, ¿verdad? ¿Richard puede jugar la revancha? Y todo se va a esperar. Ayer creo que el médico dio una muy buena explicación. Estuve escuchando cuando estaba hablando contigo, y realmente parece que fue muy claro, y todo esto es de paciencia y de día a día, porque realmente hay que estar tranquilo en ese sentido. Muchachos, Fabio, Federico, Dani, Ariel. Quique, te saluda Fabio. ¿El arbitraje qué te pareció, Quique? No estuvo muy bien, divididas, cobrando algunas sí, otras no. A mí realmente no me gustó. Hasta parecía que en un momento se tomó con Derli porque no le cobraba una. Y las estadísticas lo dicen. En 22 faltas creo que Olimpia le cobró, y a
a ellos solamente 5. 5 es poquísimo para un partido tan friccionado, ¿verdad? Y yo realmente no me gustó para nada. Para mí fue un mal arbitraje. Sí, a mí no me gustó tampoco, ¿eh? A mí la verdad que hubo mucha falta contra Derlis González previamente al gol inclusive, y después durante el partido le pegaron muchísimo. A Derlis le pegaron muchísimo, no sé si ustedes notaron eso. Sí, nosotros vimos yo vi parecido, y te digo, en todo el partido solamente 5 faltas se le cobró a Goyanense. Es poquísimo en un partido que fue realmente bastante friccionado y luchado, y a Olimpia le han cobrado 21 faltas. Es una diferencia enorme. Enrique, lo de Richard Ortiz, la extensión del contrato, 3 años más, ya están trabajando de forma anticipada. ¿Hay otras extensiones que en estos días van a anunciar también? Sí, se está trabajando con el presidente, ¿verdad? Esto pues es algo como también el jugador tiene que estar, pues se está trabajando caso por caso. Nosotros también, hoy la realidad es que tenemos que reforzarnos con lo que nosotros tenemos y de la formativa, ¿verdad? Ojalá Dios quiera se pueda solucionar también lo de FIFA fin de año, que ese es uno de los planes que se tiene, y así también se podría mirar un poquitito afuera, ¿verdad? Pero yo creo que vamos bien, hay que confiar también en lo que tenemos en casa. Hoy están demostrando cada jugador que está participando, creo que está respondiendo bastante bien. Federico, lo de Paiva también hay que ver, ¿verdad? No, habrá que ver lo de Paiva. Porque pareciera ser que claro, lo de porque Richard, que tuvo fiebre, sí, sí, un poco más grave, según que lo dijo el médico ayer. Está lo de Paiva, el rendimiento de Recalde ayer, volvió Walter González. ¿Qué tal están trabajando Brian y Hugo Fernández, Enrique? Está muy bien. Realmente Julio, cuando puede le está dando minutos también con lo que están con los equipos base, ¿verdad? Y el análisis de Julio realmente sí es que desde el comienzo ellos ya pueden tener oportunidades del equipo. Y me gustaría tocar un tema que ayer escuché, que justamente destacaron mucho que Palmeiras trabajó después del viaje y se quedó hasta tal. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros venimos haciendo ya desde el comienzo de año. Nosotros cada vez que venimos a un viaje o el partido termina tarde, volvemos a la villa, dormimos, se recupera y después recién el jugador se le libera. Ayer, por ejemplo, al terminar el partido, todo el equipo descansó en la villa. Hoy hizo su regenerativo y terminó su trabajo a las 11 de la mañana. Importante es saber cómo también se mueven los equipos paraguayos, porque justamente le preguntaba a Johnny y le preguntaba a Juanma también. Ocurre que hoy no hay acceso de los periodistas, de los cronistas, y ellos, por ejemplo, no tienen un cronograma, ellos no saben cómo trabajan los clubes, ¿verdad? Y uno tratando de elevar la vara del fútbol paraguayo, de que haya una mejoría en nuestros atletas, en el rendimiento y por consiguiente en el espectáculo. Por eso nos planteamos un poco estas situaciones y debatimos acá en el programa, Quique. Sí, escuché, yo escuché también la forma. Yo creo que fue un comentario para mejorar, pero está claro que nosotros lo venimos haciendo ya prácticamente desde febrero, eso, ¿verdad? Porque uno viene de un viaje largo, generalmente cuando es muy tarde, entonces tenemos también unas instalaciones realmente muy modernas. Entonces los jugadores cansan, hacen regenerativo y después recién van a su casa el otro día. Ayer fue un partido que terminó muy tarde, porque con el tema del doping y toda esta cosa, uno sale del defensor recién a las 11 de la noche, ¿verdad? Y entonces se cenó, los jugadores se recuperaron, hoy entrenaron y bueno, hoy a las 11 se hizo todo su trabajo de recuperación y bueno, y ahora ya sí están en su casa, ¿verdad? Quique, para el partido del domingo, ¿cómo viene la mano? ¿Más juveniles, como en aquel partido contra Tacuarembó de la segunda rueda? ¿O la idea de Julio y de ustedes es darle minutos a algunos jugadores más experimentados para que estén en ritmo y si por allí puedan ser opciones para el partido de vuelta? Yo creo que es un partido importante, siempre Guaraní es un clásico y yo creo que Julio va a tratar de dar descanso, pero tratar de ponerlo lo mejor que pueda, ¿verdad? Y creo que el tema de los minutos se está manejando muy bien, porque ayer fue un partido muy físico
y el equipo realmente como que recuperó esa energía, esa intensidad que demostró en los primeros partidos de la Copa en la fase 1, ¿verdad? Y 2. Profe, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. No, cuando guste. Gracias, muy gentil. Ahí está Quique Landaida, el gerente deportivo del Club Olimpia. Bueno, vamos a las repercusiones. Derly González, Julio Cáceres, Hugo Quintana, el hincha opina. Creo que tenés también lo de Cardona. Y después vamos a hablar de los disturbios de las barras. Me gustaría, Wilson, por favor, más tarde, hablar con la gente de la comisaría de la zona. Entiendo que es la segunda, comisaría segunda, ¿verdad? Que es la encargada, porque entiendo que también hubo muchos detenidos. No sé si siguen detenidos o demorados. Porque una cosa es ser detenido, otra cosa es demorado. Claro. Entonces hay que ver, porque me decían que había una cincuentena de personas. Se dice bien así, ¿verdad? Más de 50 personas demoradas. Que estaban en estado etílico. No, pues lo que pasó ayer fue gravísimo, sí. fue muy grave. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido Yo tengo peor. que agarrar la valla esta que corta el tránsito y con eso tiraban. De hierro, eso de Federico. Sí, no, hierro puro. Menos mal que la muchos policía autos que quedaron detectó perjudicados. el movimiento de la policía para evitar, porque la policía salió a... No, pero en la zona, en el barrio, hubo destrozos, hubo robo. Pero si la policía no hubo intervenía, a ver disparos, el cruce del enfrentamiento. Hubo saqueo a negocios. Sí, vendedores que fueron perjudicados. Bueno, y esto hay que hablar, no sé, yo me imagino que el presidente Olimpia estará muy preocupado, porque alguna vez ya dijo él acá que estaba preocupado por el hecho que había ocurrido. ¿Se acuerdan cuando hubo el problema del famoso desvío que no se dio del colectivo de Cerro después de un partido y que fueron a para uno? ¿Se acuerdan aquel incidente en el estadio Manuel Ferreira? Claro. Y bueno, y desde esa vez había preocupación. Ayer volví a ver una división. Estamos viendo las imágenes en ABC TV. Ayer realmente pasó de todo, ¿eh? Esa parte detrás de la bandeja norte era tierra de nadie. Nosotros escuchábamos los ruidos de disparos, de estampida, de corrida de personas. Muy grave. Vamos a ampliar todo esto. Mira lo que es, mira cómo se tiran piedras. Es una cosa, una locura. Los vidrios de autos que rompieron, una locura. Y después la cosa que nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque después del partido, inclusive, después ya de mucho tiempo del partido, estábamos escuchando sirenas de los policías que iban y venían por todos lados. Quiere decir que había focos de incidentes en distintas partes de los alrededores del Estadio Defensores del Chaco. Y vamos a usar un poco la cámara. ¿Cómo era que la policía que...? La 911, mira. No, la cámara que está en el casco. ¿Cómo se llama? Esa que estábamos viendo es esa cámara. Entonces, hay elementos de juicio para actuar. Si quieren actuar. Totalmente No, de acuerdo. que, a ver, Estamos viendo gente herida. la policía actuó. Mucha gente herida. O sea, Pero ya te iba a nivel justicia. No, ya sé, pero procesar a la gente lo que... Porque, no, a ver, tenemos muchos años en cancha y cuando ocurre un incidente, por la reacción más o menos, esto se trata de... Y lo de ayer tenía algunas particularidades. Lo que uno hacía a grandes rasgos se percataba es que primero había una barra disidente en el sector norte, una barra minúscula, pero barra al fin, que estuvieron mucho antes que la barra oficial que entra después. Pero después, cuando vemos los incidentes con el partido arrancado, cuando suele ocurrir ese tipo de cosas en esa zona, es la barra que está en esa gradería la que sale a reaccionar. Y vos sabés que esa barra disidente estaba ahí como si nada. Y era más los curiosos que miraban, pero después volvían otra vez. Mientras que lo de abajo se intensificaba. Y después vemos que la barra oficial de Sur es la que sale. Y allí entonces uno unía, de decir, capaz hubo gente que quería entrar en el sector norte de la barra que no era la disidente para reclamar, porque uno sabe también en este tema de las fuerzas, los códigos, para entender qué fue lo que eventualmente ocurrió. Esto mirando un poco desde las reacciones. Acá mucha gente ya está escribiendo, Dani. Hay testimonio. Vamos a compartir esto con la gente en el WhatsApp 0972-730-730. Esa barra que quería ingresar en norte, que era parte de la barra de sur, tenía 200 entradas para ingresar en norte. Y ahí le dijeron, no, la policía estuvo bien. Supo que quería ingresar. No, por eso yo creo que entonces, la policía... Ahí se vino primero la previsión y después se vino la represión, ¿verdad? Fuerte. Y sobre todo que públicamente
Lo dijo mal de Melgarejo, reconocían a una sola la Claro, del claro, sur claro. y La barra dijeron que lo de norte oficial. no. La barra oficial es la del sur. Y decían. esa barra que estuvo en norte, de que ¿cómo Disidente. se denomina? A mí me dicen que es una barra que estuvo suspendida bastante tiempo y que ahora está... La barra de la O, dijo el comisario. Terminó su vida, sí, la barra de la O que la- tenía que era vínculo anterior. con trote, que era de trote. El Es lo que yo anterior. escuché que lo dijo el comisario. Ah, La sí, barra eso de no lo hay que Olimpia. averiguar. Sí. Pongan Sí. el sonido, por favor, muchachos, a ABC TV, si comenzamos el video. Van a escuchar ustedes los disparos. Una locura fue lo que pasó ayer, a ver. Y esto pasó ¿por qué? Porque la gente de sur fue a la parte norte. Ese es el reporte inicial que nos dieron, ¿verdad? Fue a la parte norte queriendo entrar para, ya sabemos que iba a haber un encontronazo ahí con la barra disidente, ¿verdad? Y ahí la policía actúa. Y en ese momento también se da, enterado esto, la barra pesada de la parte sur, ahí dejan vacío el sector sur en la parte central y van a la zona norte. Ahí fue una tierra de nadie. Vuelvo a repetir esto. Por eso te digo, Bruno, que dentro de este fenómeno siempre insólito que decimos de tratar de explicar situaciones de barbarie, cuando ocurre ese tipo de cosas, el que está, para ubicarnos en el estadio de ayer, en la situación de ayer, el que sale es el que está en norte. Si hay un problema en norte, ¿se entiende? Porque es como que, algunos de los nuestros están teniendo problemas, vayamos a ver qué onda. Pero ayer eran los que estaban en norte, estaban todos allí, normales, hasta más o menos sabiendo qué era lo que estaba pasando, y son los del otro lado, de forma masiva, las que salen. Para reforzar. Acá uno de los Sí. compañeros ya dice, por ejemplo, se pregunta, y es correcto, ¿cómo pasaron la valla de sur a norte? Me imagino que habrán atropellado todo. Y ahí se habrán enfrentado con los Y policías. que son los porque mismos, uno son los escuchaba mismos, disparos. Bruno, son los El mismos, partido se desarrolló y vos son los estás escuchando mismos, disparos. son los mismos Increíble. 400 que salieron y después entraron de vuelta. Voy a salir de estadio, no puede entrar de vuelta. Si está la puerta. ¿Te acuerdas que preguntaba vos y decía, le cerraron la puerta? No estaban todos. No, y y entraron cuando Johnny triunfantes decía- porque estaban con el bombo a cantar, porque la policía, en forma metódica, pero no nos dimos cuenta, evacuó a la otra hinchada después del segundo tiempo. Sí, marcamos eso que... Lo sacó, ¿verdad? sí, lo sacó como para evitar, seguramente le habría dicho salgan para evitar, pero se fue la barra en silencio, la que había ocupado el sector norte, que en el comunicado de ayer que sacaban en las redes sociales decía, esperemos que la barra del 79 esté a la altura de lo que es la hinchada Olimpia, o sea, había ya un ambiente que nos decían ayer al mediodía y que preguntamos ayer, pero nos contaban que nada, ¿verdad? Porque estos grupos se tomaron, por ejemplo, a ver que me ayude Johnny, que está en Peñarol, en la cancha de Peñarol es que se tomaron los dos grupos, ya había aparecido este grupo para alentar, que fue una vergüenza, decían la hinchada peleando. Al nivel local no hubo No. también de Mallorquín. No, Eso fue por esa la- fue de Cerro, la previa al partido, sí, la barra de Cerro se tomó en un local nocturno allí. No, ese fue de Cerro Sol y en la previa de Villarrica. Sí. Yo te digo en Mallorquín cuando Olimpia levantó ese 0-2. Creo que en la previa inclusive el Claro, son encargado de- de prensa de... De Loma Poitá son de- ellos, por eso digo, una barra que en un momento estuvo suspendida. Ah. No es la barra de gato, pero la barra de gato pasó a llamarse ya la pandilla. Se llamaba en ese momento Y la pandilla la que está en oficial. zona sur, entre otras. 79, están. la pandilla. Pero esta, ¿sabes qué? Esta es la vieja mafia negra, Bruno. La mafia. La mafia de Loma. que Ya, siempre ya, decía de que Loma. ahora se llama la barra de la O. Y la barra de la O, y son los que aparecieron ayer. Hay una división. Hemos bueno. visto alguna vez, me acuerdo, a Ricky lo ubicó, sí, que era antiguo jefe, Ricky Loma, me acuerdo de él. Bueno. Estaba en la época de trote, como recuerda a César Arguello, de verdad que después se dedicó a otra cosa. El empresario de fútbol. Exactamente. Sí, señor. Bueno, vamos a las repercusiones. Derly González, Julio Cáceres, Hugo Quintana, el hincha opina. No, la verdad que muy contento Derly González. por el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero teníamos la obligación de ganar en casa para luego ir más tranquilo y buscar de otra manera el partido de la revancha. No, la verdad que estoy pasando por un buen momento, muy contento por eso. Esperemos seguir siempre así y tratando de mejorar en las cosas que nos faltan. Tuvimos como para sacar un resultado más, pero bueno, lo importante es que se ganó y se cumplió de local. Uno siempre está contento Julio de Cáceres. conseguir
un resultado favorable, jugando en casa. Nuestro objetivo era eso, tratar de ganar. Un equipo siempre intenta hacer esa diferencia en los goles, ¿verdad? Pero creo que satisfecho por el trabajo, satisfecho por los 2 goles. Pudimos haber hecho más, pero el fútbol es así. Tuvimos la posibilidad de marcar 2 goles, lo hicimos y a nosotros tampoco nos marcaron. Siempre es importante hacerse fuerte, como había manifestado también a los muchachos. Nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo en casa y eso significa que ciertamente vamos a tratar de siempre arriesgar un poco para poder conseguir el triunfo, ¿verdad? Y hoy hemos trabajado bien, hemos hecho un gran trabajo, quitamos ese triunfo que normalmente se busca jugando en casa y bueno, después ya se planificará lo que va a ser el partido de vuelta. Haber ganado también es muy importante para el grupo, crear varias ocasiones de gol y bueno, es muy importante para nosotros. Hugo Quintana. Ganar también de local, creamos muchas ocasiones y bueno, nos vamos a preparar ahora primero para el domingo y luego pensar en el próximo partido que tenemos que irnos a hacernos fuertes y buscar la clasificación. Estoy en muy buen nivel, eso es la confianza de todos los compañeros, de los profes, por darnos la oportunidad de jugar, de seguir así, con ritmo. Yo creo que nos viene bastante bien. Y como siempre digo, estoy cuando me necesiten para ayudar al equipo, que es lo más importante de todo. Y bueno, voy a seguir trabajando para mantener este nivel y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante. Para Ariel. El hincha opina, atención Ariel. Partido Olimpia, así se juega una copa. Le enseñamos al equipo de Cerro cómo se tiene que ganar. Excelente, muy buen resultado para la revancha. 2-0. Quedó corto. No aprovechamos la oportunidad, pero el fútbol siempre me da revancha. Súper bien, Olimpia corriendo como nunca. Alex Silva muy prendido, da gusto verle. Y Cerro, no te salió la de Churín. ¡Vamos Olimpia! ¡El lujo! Te veo bien, Córdoba, te veo bien. Y fue muy duro el partido, vinieron a cerrarse los brasileros, pero una vez que abrimos el marcador ya fue un poco más abierto y más fácil para Olimpia. Olimpia puso huevo, acá está la cábala. ¡Guante Olimpia, papá! El único equipo paraguayo que va a clasificar, el único. Excelente, buen planteamiento. Lástima que el árbitro vino como a perjudicar, pero bien Olimpia. ¡Aguante Olimpia, carajo! Olimpia lo más parecido al Barcelona de Pep Guardiola. ¡Vamos Olimpia, carajo! Cáceres, por favor, hace más rápido tu cambio, papá. Le mostramos a Cerro cómo se juega, ¿verdad? Le mostramos, así tiene que jugar Cerro, carajo. Para vos, Cerro, para vos esto. Para vos, Cerro, así se juega. Para vos, Cerro. Soy brasileiro, ótimo resultado para Olimpia. Parabéns. Excelente, Olimpia, excelente. Grande, Brasil, vamos a clasificar. Le dedicamos a los cerristas, pobrito. Para que aprendan, Olimpia dando la cara. Qué raro, ¿verdad? ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia! Quedó corto el resultado, 3-0, 4-0. No, muy limitado. Olimpia demostró personalidad y cómo hay que jugar estos partidos a nivel internacional. Muchísima victoria, jefe. Derli estuvo jugando bien, parece que estuvo cargando el equipo. Pollo, su mejor partido. Y nada, prepararse para ir a Brasil. Vía Olimpia. Buen partido. Se sintió la falta de Richard al comenzar el partido, pero vamos con un 2-0 tranquilo. Bien Olimpia. Así se juega la copa, por la que nos falta. Vamos Olimpia. Olimpia jugó bien, solo tenía que quitar hace ratísimo a Jorge, pero... Excelente partido Olimpia. Oye, se ve que el descanso le vino bien a los perros. Vamos para grandes cosas, vamos Olimpia. Vamos Olimpia, Sergio Tálvaro. Excelente, allá vamos a andar en Brasil y vamos a traer a la Sudamericana, vamos. Partido excelente, el equipo bien planteado, felicitaciones a los jugadores, el plantel director técnico y demás. Espectacular el Olimpia, demostrando una vez más sacando chapa por el Paraguay. Papá le enseñó cómo jugar contra el equipo brasilero. Buen partido, contento, Alex Silva volvió. Estamos felices, contentos, pero hubiésemos ganado más. Derli, crack. Hubiésemos ganado más legalmente. Gracias, Olimpia. Y teníamos que sacar resultados y sacamos y ganamos, por suerte. Vamos, Olimpia. Podía ser más Olimpia. ¡Fuerza, Olimpia! ¡Aguanta Olimpia! Si no era por su arquero, 4-0 terminamos. Muy bien Olimpia, vamos carajo. Clasificación la semana que viene.
Bueno, ahí está el hincha opina. Mucha euforia, mucha euforia. Vamos a los goles, mi querido Ariel. Estamos cerrando con la televisión. Gracias a los muchachos de ABC TV. Vamos con los goles del Olimpia, todo lo que pasaba ayer. Seguimos con las repercusiones. Ya viene Edgar. Vamos a hablar de que la Copa Libertadores a nivel general, porque el campeonato ya perdió totalmente. Hoy arranca con 2 partidos. ¿Cómo? No solo eso. Ayer se cumplieron los contratos de muchos jugadores que ya no van a poder estar hasta última fecha. Cerro ya se despidió a la Benítez. Sí. En todos los clubes va a pasar eso. Benítez es lateral izquierdo de Guaraní, el argentino. Presentado en Huracán. Sí. Ya fue presentado, ¿eh? Sí, ya fue presentado. Bien. Lo de Alan Benítez retiró porque venció su contrato, pero todavía no respondió. No, pues se despidió ya de su compañero. Estoy diciendo, todavía no respondió. Bueno. Lo último, pues estaba averiguando. Federico, no. Puede ser esa despedida, una hasta mañana. No, pues me dijeron, averigué y dije, sí, Alan, está todavía respondiendo, me dijo. Porque, igual que el caso de Fariña, ambos pidieron más. Sí. Hay que hablar con el presidente. Lo de Fariña es raro porque a Fariña se le aguantó mucho. Pero lo que dice ya está cerrado con Guaraní. Sin caer en el tema de lo que fue la salud de Fariña. Él estuvo un año sin jugar por ahí en Cerro, ¿verdad? Y ahora la gente que lo representa pidió un aumento y no cerraron por eso. Yo pensé que fue lo contrario, que iba a Cerro le reducir. Exacto. Pero igualmente hay que decir que Fariña... Yo pregunté, por eso también pregunté lo de Alan Benítez, me dijeron, todavía él, pero quedó en contestar. Él tiene otra propuesta. Pero lo de Fariña cuando él estuvo inactivo. Suspensión de contrato. Claro, él no cobraba. Por eso, ahí me parece que también puede haber argumento de parte del jugador. Sí, está bien. Sí. Pero cuando vos te lesionás y el club te banca y después cuando habría que ver cuánto cobraba para pedir más también, ¿verdad? Porque tampoco jugó muchos partidos. El golazo en el Clásico. Y 2 partidos jugó bien Federico en el año. Sí. El Clásico y el partido con... Lo de Moreno Martín me dijeron... No me acuerdo. No creo que Tucumán, y toda la razón, pague lo que cobra acá. Pero si el jugador trae algo, vamos a escuchar a ver qué ¿Y el caso qué de pasa. Claudio Aquino? Y lo de Claudio Aquino me dijeron que el representante acercó un sondeo, pero le dijeron no. Por ahora no se mueve de... Pero de México. De Cerro. Sí, de afuera. De afuera. Y después está muy contento con Zamudio, que dice que resignó mucho dinero para Brian Zamudio, para venir y por el debut que tuvo el... A mí no me desagradó su partido, tampoco. Sinceramente. Jugó muy solo. Para lo solo jugó muy solo en el primer tiempo y bajaba pelota para que sea la segunda pelota y no había nadie. Tenía que ir a pelearla y realmente hizo un buen debut dentro de lo que fue la soledad contra Gómez y Murilo, que realmente son 2 centrales de mucha capacidad. Bueno, vamos a los goles ahora de Olimpia, por favor, y cerramos con ABC TV, perdón. ¿Está bien? Vamos a cerrar con ABC TV. Muchísimas gracias ABC TV, ya llegan las compañeras para el servicio informativo. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a los goles de Olimpia. Levanta esa música, Arielito, que suene bien. Olimpia puso el pecho por Paraguay. Dale. Que cubren de gloria. Dana sube, está el primero, Dali, se está, el arquero de abajo está. Olimpia, qué grande que sos. Paraguay presente con Olimpia como siempre a nivel internacional. Canta Marquito, gol de Derlis González. Qué grande que sos Olimpia, Derlis.
es igual a Olimpia. Y se mueve el cemento en Sajonia. Había asustado el equipo brasileño y se despertó el franjeado. ¿De la mano de quién? De Derlis, el mejor de la cancha, el que había fabricado el anterior para Recalde. Esta vez hay una coproducción muy importante con Quintanita, que realmente tiene gran mérito de romper líneas, de atreverse a encarar. Lo ubica Derry González dentro del área, pero este no tenía ángulo de remate. Por eso mete el centro al medio, a donde llega Cardoso. Fernando le da fuerte. Ronaldo seguía siendo un fenómeno porque produjo una tajadona. Pero en el rebote aparece Derlis, que había tirado el centro, ángulo cerrado, le rompe el arco a Ronaldo, se golpea el pecho ahí donde está el escudo, donde están las estrellas, y dice: esto es Olimpia. Lo ganan a cero el franjeado, como tantas veces aquí en los Defensores. Ya debió ser gol de Pollo, y en esta secuencia vemos que Goianiense tiene un arquero más que interesante, pero en el juego Olimpia debía aparecer, y para que aparezca el juego y el volumen, allí está Hugo Quintana, que se despertó por fin. Jugada de doble pared para ir adelantando líneas. A mí me hizo recordar aquel golazo contra Nacional de Medellín, porque la fueron hilvanando de forma artesanal. Ya debió ser gol de Fernandito Cardoso en el pase de Derlis, y en el rebote el diferente está atento, como estuvo para aquella asistencia para Silva y el remate de Recalde, aquí para capturar el rebote y romperle el arco a un Ronaldo que vuelve a manotear, pero ya es imposible por la potencia que llevaba el disparo de González para que Derlis coloque el triunfo, el primer tanto aquí en el Defensores del Chaco, para que Olimpia empiece a coquetear con esa que falta. El primero de Olimpia. A los 36 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo. Golazo electro, van mejorando tu calidad de vida. 338 de la Copa Sudamericana, primero que marca en el torneo de Derlis González, primero de Olimpia, es el sexto que le convierten al Atlético Goianiense. Porque se haya resucitado una plusvalía que no existe en este certamen, sino por cómo empezó Goianiense esta complementaria, con mucha ambición. Y allí aparece Alejandro Silva, sorprendiendo por el sector central. Se cae e igual se levanta. Casi una postal y una metáfora de cómo está encarando Olimpia este momento del juego. La descarga hacia la derecha, y allí el diferente vuelve a aparecer. Derlis González zigzaguea,
no le dan ninguna pista a su marcador qué es lo que va a hacer, mete el toquecito preciso para que Jefferson no pueda llegar a ese balón. ¿Y quién aparece? El que había arrancado la jugada, Alejandro Silva, en ese arco que le trae siempre buenos recuerdos, desde el Remañeo 2013 hasta lo que fue su golazo contra Nacional de Medellín en la Libertadores de esta edición, para que defina ante Ronaldo y decrete el segundo gol para el franjeado que busca esa mitad. Federico Arias. A la altura de lo que necesita Tata Olimpia. Porque decíamos, un gol más sería importantísimo y casi llega al tercero. Con poca gente, pero con mucha convicción. Son jugadores que no dudan. Por eso Ale Silva recuperó una pelota en 3/4 de cancha. Se la dio a Derlis y fue a buscar al vacío. Y Derry González está iluminado, porque no solo le sale la gambeta, sino también la asistencia. Es un pase perfecto para dejar de cara al gol a Ale Silva, que pisa el área, define por encima de la cabeza de Ronaldo. 2-0, grito sagrado, grito con todo. El estadio que otra vez se mueve y Olimpia, que estaba sufriendo, casi marca el tercero, mostrando cuán afilado está en cada contra. El segundo de Olimpia. A los 10 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. 341 de la Sudamericana, primero que marca Alejandro Silva, segundo de Olimpia, es el séptimo que le convierten en este torneo al Atlético Goianiense. Vamos Olimpia todavía, dale con la fuerza del campeón. Viene arrasando el Mecano, con su hinchada todo corazón. Necesitas dinero rápido y sin complicaciones. Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios del todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Casi Cacique, Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Y contento con el resultado, ¿verdad? Ganamos 2-0, hicimos lo que teníamos que hacer, pesar de local, ganar acá de local, y ahora nos vamos allá con 0-0. Presidente Olimpia. Nos vamos con 0-0, como con el cuchillo en la boca, con el cuchillo en la boca. Es importantísimo hoy, importante. Se va 0-0. Hoy ganamos, hicimos lo que teníamos que hacer, más nada. Nos vamos pensando en un 0-0 y con el cuchillo en la boca. Hoy el partido hizo un buen partido Olimpia. Bueno, yo esperaba un poco más, un gol más, pero bueno, así no, esto es, siempre uno nunca quiere más y más y más. Pero ganamos, que podía haber un gol más. Parecía que podía haber un gol más, pero hicimos lo que tenemos que hacer. Hicimos pesar la localidad en Paraguay y ahora hay que ir a luchar en Brasil. 0-0. Allí está el presidente Miguel Cardona. El triunfo final. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Qué categoría, qué jerarquía tiene Derlis González, verdad? Porque mira que antes del gol le patearon. Qué malo el árbitro ayer, el chileno. Este no va a estar en la Copa del Mundo. Supongo que no va a estar. No. Y este se hizo más conocido con lo de la finalísima, la amistosa sobre Argentina-Italia. En Argentina-Italia. No me tenía, incluso cuando
Sonó el apellido, no lo ¿Cómo tenía es? muy... Piero Massa. Piero Massa. Piero Massa. Muy... Deja jugar demasiado ya. No, Yo vos creo sabés que para mí lo que ya decía- se va al extremo. Claro, no. A mí lo que no me gusta es la incoherencia, porque lo otro son estilos. Lo que decía aquí que Landaya, porque si vos sos un tipo que dejas jugar, no puede haber un equipo que haya cometido 21 faltas. Si vos sos un tipo muy puntilloso y cobras todo a tipo fútbol paraguayo, no puede haber un equipo que haya cometido 5 faltas. ¿Se entiende? O sea, una u otra. No puede ser que a un equipo le cobraste más de 20 faltas y al otro ni siquiera llegaste a la mitad de 10. O sea, pero entonces para vos ayer el arbitraje de el chileno no es que dejó seguir, o sea, dejó jugar para los dos, sino que a uno le cobraba más que al otro. Sí. En las divididas me parece que no quiso ser tan, para que no se le diga localista. Entonces cualquier Claro, dividida Fabio, cobraba para goyaniense. Fabio, para encajar lo que vos estás diciendo, vimos, lo de Goyaniense pueden decir, este tipo deja jugar a tal punto que Jorginho se lesiona en una jugada que era falta para Goyaniense. Pero yo veía, el famoso, es muy quisquilloso cuando los jugadores del Olimpia iban a pelear las divididas. Mientras que las jugadas de Goyaniense sí aplicaba lo del fútbol internacional. Siga, pero repito, vos podés tener un estilo, pero y eso se aplica en el partido. No puedes aplicar un estilo para un equipo y otro estilo para el otro. Acá me enviaban y sí, cuando estaba Castelli, como el Elizondo de aquí lo despidió, lo sacó de plantel a Piero Massa. Sí, hizo una Que fue- barrida ahí. Pero Federico Este año. dejó jugar mucho ayer. Sí, no, O de sea, hecho está dejó pegar recordando mucho a la Derli. lesión. Yo vuelvo a insistir con lo de Yo no Derli, sé si Derli cuando arranca mete un patadón al lateral izquierdo a Jefferson. No sé si después le cobró eso, que estaría mal, ¿verdad? Lo hubiera amonestado y después, pero Derli mete un patadón y después no le cobró ni una a Derlis. Y sí, de acuerdo, cuando Jorginho lo cruzan y lo lesionan, no cobra nada y se viene una contra, pudo haber sido gol Olimpia otra vez. No, malo el árbitro y si lo veía en primer plano medio así sacado de lo que parecía un tipo de juegue. Cuando se lo veía en los primeros planos no era tanto. Él mismo estaba No se lo veía sereno, medio perdido, tranquilo. claro, no estaba sereno, no estaba. Pregunto, y vamos a analizar propiamente el partido. Olimpia es candidato. ¿Qué? Pero no entiendo tu cara, Ariel. Hace un gesto. ¿A pasar? No, Federico, me extraña. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. No, candidato a ganar la Sudamericana. O es San Pablo. O es Nacional de Montevideo. ¿Qué otro queda de la Sudamericana fuerte? Inter, Colo. Ceará, también un equipo bueno. Colo, Ceará está haciendo muy buena campaña. Colo es el otro. Sí. Pero pregunto, Ariel, ¿Olimpia es candidato? Yo creo que hay que esperar la otra llave. Y ver, porque también Olimpia había arrancado bien la Copa y después como que... Pero sacó- Olimpia tiene un camino más difícil, porque si pasa esta serie, juega con el ganador. Bueno, hoy sería Yo Nacional de esperaría Montevideo. hasta la otra serie. Pero después tenés San Pablo en Por eso. semifinales. Sí, pero creció el equipo consolidado, creyendo ya en la propia fuerza y convencido de lo que puede hacer, ya es otro Olimpia. Pero yo esperaría más porque, insisto que Olimpia también arrancó bien la Copa y después como que fue desdibujándose. Hay que verlo un poco más. Tiene con qué pelearla, pero tiene que seguir haciendo camino. Claro. Tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha para arriba, un equipo, pero que... A mí me gustó mucho ayer cómo jugó Olimpia. Un equipo bien aplomado. Yo creo que hay un momento donde se descontroló. O sea, el famoso,
queriendo buscar el tercero, y ahí es donde, por ejemplo, faltó un Richard Ortiz. O sea, la voz que calme la situación. Porque ayer Gastón Olvera también trabajó mucho, y especialmente Olimpia como que tiene un bajón en el inicio de la complementaria, porque los primeros, o sea, el gol de Ale es clave, no porque era el 2-0, sino que había una sensación de que podía venir lo de Goianiense. El Goianiense había pateado al palo, un remate. Claro, el de Marlon. Claro, a mí me queda la duda esa, ¿verdad? Porque también considero que Olimpia es más que Goianiense, pero si ayer le llegó tanto el equipo brasileño, porque Olveira hay doble tapada en el primer tiempo, partido 0-0, de ahí viene el gol de Olimpia. Y el rebote de Churín. Exactamente, y en el segundo tiempo hubo 4 malas del palo, entonces este equipo ya va a ser y el lateral por derecha agresivo. Haider tuvo algunas situaciones que resolvió muy mal, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero también al mismo tiempo equipo vos sabés que él cortó por los centrales también, varias últimas pelotas cortó en el segundo tiempo, especialmente Haider, el chiquito, el número 13, pero cuando Wellington se paró atrás de Churín en esos primeros minutos de la segunda etapa, fue un equipo muy peligroso. De hecho no podía salir Olimpia, después sale porque recuperó eso Olimpia, recuperó ese tema de cruzar la mitad de la cancha y ser demoledor, explosivo, dinámico, sí, tiene eso muchos lo había argumentos. perdido, parece marzo, parece febrero, sí, porque ese arranque. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Olimpia en ese periodo del año? Un equipo con gol fácil, un equipo intenso, con llegada, un equipo que cuando tiene el rival se le juntan 2 o 3 jugadores allí, y eso Olimpia en abril y mayo había perdido. Hay algo que nos están diciendo ustedes. Ojo que si ayer, por ejemplo, estaba Paiva, Olimpia iba a tener un mayor poderío ofensivo y hasta de pressing, porque Pollo ayer no estaba 100%, se notó, ¿verdad? Se nota que le falta ritmo futbolístico, porque inclusive tiene una clara bajo el palo, mano a mano con el arquero. Era mérito de Ronaldo. No, yo sé, pero después, no, ya sé, pero agrego nomás, Ariel, vos al delantero le califica por la resolución que tiene, y cuando está cara a cara con el arquero, bueno, no. El arquero ahí tuvo un gran... no, yo sé, no desconozco, pero después le faltó otra cosa. Con la presencia de Paiva le agregás otros argumentos, por ejemplo, una pelota larga que te puede bajar, pivotear él, y en los rebotes Olimpia es muy fuerte, porque físicamente cuando está fresco, hasta la pelota aérea, no, claro, y cuando está fresco y te da otras variantes, juego aéreo, pelota parada, corner, pero te da también esa opción. Yo creo que en los rebotes te hace ganar al equipo más alto el juego, y tiene demasiadas variantes. Más allá de recuperar el juego de la época de repechaje, se sumó uno que no estaba, que era Ale Silva. Está muy Ale Silva, cuando era figura Cardoso, Derly González, Paiva, él no estaba a nivel, y ayer tuvo un muy buen nivel. Ni hablar los centrales, que bien jugaron, Zárate, Otálvaro y Salcedo. Está Marcos Gómez, muy bien, está Marcos Gómez. Marcos, ¿cómo te va? Un gusto, felicidades, ¿cómo andás? Buenas, muy bien, gracias. ¿No te molesta, Marcos, que te digan Vampeta? No me molesta, pero prefiero que me llamen por mi nombre. Bueno, está muy bien, Marquito Gómez entonces, bueno, Marcos Gómez. Bien, porque además yo tengo esa teoría de los apodos. Bien. O sea, perdón, Bruno te saluda, te habla Dani Chun, ¿eh? No, yo le decía ¿cómo el tema? No, que, o sea, en la jerga de los chicos de hoy se le mufa o se le inyecta cuando vos le pones apodo de jugador consagrado. Y acá hicimos y no sé si te acordás de Ram Berbera y de Guanchope, ya más o menos lo que fue. ¿Quién era que contó ayer que Romario le decían a un jugador que... Yo te dije... ese se llama No, pero el que contó él se sentó a ver un partido. No, el de ML ayer... Pero él se llama Romario. Él se llama. Yo te digo, acá tenemos... No, pero es lo que generó en Fabio. Dice que se sentó a ver y cuando dijo Romario... Lleva la pelota, estaba solo con el arquero de Mineiro. Y vos decías, no, este sí le dicen Romario por algo. Nunca pudo bajar la pelota. No hay un Romariño también. Nunca pudo bajar la pelota. Romario Caicedo. Ese hizo un gol contra... Romario Caicedo se llama. Romario Caicedo. No vale por el tipo, no jugador guaraní, ¿cómo se llama? Bernardo Romero. Claro, te voy a recordar, ese Romariño hizo un gol contra Real Madrid en el Mundial de Clubes, por un equipo árabe. No, por eso le decía, no, acá tenemos Robinho Campo, Maradona Romero. Por eso bien por Marco. Pero Marco referenció bien que eres Vampeta, vos conocés bien, leíste, ¿sabes? Porque sos muy joven, Marco, ¿no le llegaste a ver al volante brasileño? No, la verdad que todavía no le vi jugando, pero sí lo busqué por internet, le busqué y
conozco algunas cosas el jugador. Jugaba muy bien, ¿eh? Sí, era también un volante central. Seleccionado brasileño. Pero lo que encontró lo primero sale, hermano, que son las publicaciones. Bueno, más allá de este comentario, bueno, Vampeta, no. Marcos Gómez, y punto. Sí, pero no me molesta, pero como te dije, prefiero que me llamen por mi nombre. Pero en el club te dicen todo Vampeta, ¿o no? Sí, ahí. No, y lo Piraguazú le pusieron. Pero eso perdón, por- cuando se está jugando el partido para pedirte la pelota, ¿cómo te dicen los muchachos? No, más me dicen Vampeta, pero... Y viste, hay algunos que en WhatsApp, también me Vampeta, ponen- Vampeta. Es jugar. Sí, Así es, ¿verdad? sí, la mayoría me dicen así. Y a Richard creo que le dicen Capi, ¿verdad? Sí, Capi. Capi nomás le dicen. Capi, pues, la jugada cuando se juega ahí rápido, intensamente, pues el tema es, a veces vos le avisás. Bueno, a eso tiene que apuntarle Marco, porque bueno, Richard, porque ahora es Richard Capi, ¿verdad? O sea, cuando Sí. Marco llegue a ese nivel, al que le diga Vampeta le va un guachazo ahí, ¿verdad? Ahora no puede porque lo de arriba le pusieron. ahí como se dice en los planteles todavía. Es que no hay un plantel. Piraí. No es un plantel con mucho apodo conocido, también el de Olimpia Marco, ¿verdad? Porque hay otros planteles que tienen más apodo de repente. Acá Salcedo, Zárate, Capaz no sabemos. Tito, capaz, pero hay Esta es de los hay jugadores, otros que son públicos. Hay otros, cuando Chica está en la formación de Cerro, te dice todos los apodos, Pica, Pulpito, todos por los apodos de la materia. Pero Olimpia no tienen Vampeta que más conocemos. ¿Vos te acuerdas una época? Después de Cerro era compañía. una cosa impresionante, era ganso, pato, Tigre. Sí, sí, llamaba a poner, decía sanguchito. Sí, sanguichi. No. Sí, la verdad que muy poco apodo ahí en el club. ¿Muy qué? Muy poco apodo. Por eso, sí, es cierto. Hay planteles que tienen más apodos, ¿sí? Pollo, Vampeta después. Pollo, Vampeta, Tito, que es derivado del nombre. Sí. Cardoso no le conozco, Quintana tampoco. Tucu. El Tucu Salazar, sí. Tucu, Y después no hay ni los arqueros, Sanda. En guaraní le decía más que nada Aguilar Sanda. Por Al Santaní. arquero lo que se le dice Guachi también, Guachi. ¿A quién? Aguilar. También, en Olimpia dicen Guachi. Guachi, sí. Sí. Y Otálvaro al menos tiene apodo, no creo que Otálvaro no tenga. No, a él, Parce o Checho. Checho. Viste. Sí, ¿Cómo es? Yo Parce, claro. Yo le colombiano. quiero poner un apodo, pero no me animo. Chupetín. ¿Por qué? Chupetín. Y parece un chupetín que... Además ya por está su grande. peinado. Claro. Viste que como que los apodos para los de la edad más o menos de Marco. que están empezando. Claro. Bueno, contanos un poco, ayer la intensidad del partido fue así como se vio desde fuera, Marcos. Sí, así mismo. Ya no esperábamos esta clase de partido, nos mentalizamos para eso y gracias a Dios salió todo bien. Es jugar con otro chico. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo de Richard Ortiz? Porque Richard es un líder nato, ¿verdad? Pero ayer Huguito jugó un partidazo. Cambia mucho eso a la hora de organizarse ahí en el medio campo, Marcos. Yo creo que no, porque Huguito tiene la característica luego de jugar más suelto, de jugar más adelantado y creo que no hay mucha diferencia de eso con Richard porque también cuando juega con él también Richard se queda un poquito más y creo que es lo mismo con Hugo. Marco, ustedes van a descansar ahora y ¿cuándo viajarían? No sé si descansan o algunos tienen posibilidad o quieren jugar el partido de fin de semana porque ya no tiene pues ninguna importancia ya en la última fecha del campeonato, ¿verdad? Yo creo que no sé, la verdad no sé todavía porque todavía no hay lista, no hay nada preparado, todavía no nos avisaron nada. Seguramente mañana recién vamos a saber eso. Todavía no tenemos ningún detalle también del viaje. Nosotros ahora nos vamos a preparar para el partido domingo y luego ver qué pasa con lo de Brasil. Marco, que estaba con fiebre, no se recupera porque no entrenó todos estos días, ¿eh? Eso me agregan también, o sea, no solo que estaba con fiebre, sino que hace 3, 4 días que no está entrenando normalmente. ¿Vas a repetir en Brasil seguramente? Eso te digo, todavía no sé ese tema. Nosotros nos estamos preparando ahora para el partido de domingo, como te estaba diciendo. Moicano le dijeron ya en la transmisión. Sí.
A Lautaro le digan a TV Moicano por el corte. Moicano. Y acá me dice que Olveira es tonga. Eso le dicen en Uruguay. Ustedes no le dicen tonga, Marco. Sí, también le dicen así ahí en el club de él, pero no sé por qué. Tonga. Olveira. Creo que es... No sé por qué es tonga. Bueno, pero está bien. Si hubiera conocido a Vampeta, te hubiera gustado más. Después Ariel te estaba queriendo, pero era un gran jugador Vampeta, pero lo que pasa es que después se dedicó a algunas publicaciones medio extrañas y todo eso. Entonces, mejor nomás Marco Gómez. ¿Vos tenés segundo nombre, Marco? Marco Ezequiel. Ah, lindo nombre, Marco Ezequiel Gómez. Pega. Bueno. Lindo nombre, era para que te digan Vampeta, ¿verdad? Sí. Fabio. Bueno, Marcos, partido fuerte. ¿Qué pensás del arbitraje? En algunas divididas parecía que no quería cobrarles a ustedes. ¿Qué le decía el árbitro del partido? No, el árbitro del partido ayer estaba... Creo que estaba un poco confundido en algunas ocasiones porque había veces que era falta para nosotros y no cobraba, y que no era falta para ella y cobraba, y creo que estaba un poquito confundido también, pero igual bien, vamos a decirle, porque el árbitro se comunicaba bastante con nosotros, nos hablaba, nos explicaba, y creo que de ese lado estuvo bien el árbitro. Marcos, ¿recuperaron esa fortaleza física con la que empezaron el año en el partido de ayer? Sí, así mismo, creo que todos estamos bien recuperados, así como dijiste, como empezamos, y creo que estamos de nuevo preparados para lo que se viene. ¿Cómo consiguieron eso? Tuvimos una mini pretemporada de nuevo en esta pausa que hubo. Creo que eso es lo que nos está ayudando mucho para poder sobrellevar todos los partidos de seguido que estamos teniendo. ¿Terminaste completo? Ayer... Sí. Ayer al terminar el partido estaba un poquito cansado. Sí. ¿Tenés idea de cuántos kilómetros corriste? Todavía no. ¿Eso en qué momento les pasan? Y entre hoy seguramente nos van a estar pasando. Hoy. ¿Normalmente cuánto es tu recorrido? Y 11 kilómetros más o menos. 11 kilómetros. Ah, interesante, mucho. La otra vez, si mal no recuerdo, en un partido de Champions, el jugador que más corrió en la final de la Champions, Modric, y el otro era Toni Kroos, 14 kilómetros hicieron. Sí. O sea, estaba más o menos ahí. ¿Y cuántos kilos suele perder, Marcos? Eso... 2 kilos más o menos. Pero ¿cómo eso hace? ¿Se recupera eso enseguida? Por ejemplo, vos terminado el partido ya inmediatamente comen algo, carbohidratos, algo. Y eso se recupera a medida de los días. No, en un día no, creo que es imposible recuperar todo eso. Pero lo que más se pierde creo que es líquido. Ah, líquido, sí. ¿Cuántos años tenés, Marquito? 20. ¿Dónde vos empezaste? Cumplo 21. ¿Cuándo? En noviembre. Noviembre. Sí. Yo empecé en la escuela de fútbol de América con el profe Pedro Nelson Fleitas. América. ¿Dónde queda eso? ¿Son aeropuertos eso, verdad? Ahí está en el aeropuerto. Sí. Ahí yo empecé y hice toda la escuela de fútbol, y de ahí pasé ya a Olimpia, la sub-14. Sub-14. Marco, vos poco jugaste antes de estos partidos de entidad a nivel Copa Libertadores, Copa Sudamericana en primera, ¿no? Esta es mi primera oportunidad, vamos a decirle que este año yo empecé a jugar en la primera, ya sea torneo local, Libertadores Sudamericana. Este año debutaste y vos sos un poco el que viene a desbaratar eso de que sí o sí hay que tener muchos partidos, que el joven tiene que tener poco experiencia en unos partidos y después para tener la oportunidad a nivel internacional. ¿Son un poco la sección en eso? Sí, así mismo, pero ya también estuve unos cuantos años en primera y ya conocí algunas cosas, pero no es lo mismo también estar jugando en un partido así de copa o el mismo torneo local.
no es lo mismo. Marcos, vos sos de la misma promoción de Huguito Quintana, ¿verdad? Sí, de Hugo, de Fer, de unos cuantos que estamos ahí en la camada. De categoría 2001. Sí, 2001. No sé si me falla un poco la data o mismo cumpleaños con Huguito. Sí, el mío, el 10 de noviembre. Los dos cumplen el mismo día, del mismo año. Hablamos del doble C del Olimpia. Promedio de 20 años, así que futuro más que interesante, aprovechando lo que es este presente. Así mismo Dios quiera que nos siga yendo así y mejor aún. Muchísimas gracias, Marco. Felicidades. No es nada. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias. Gracias, muy bien. Ahí está. Marco Gómez, el jugador del Olimpia. No es que le gusta mucho lo de Vampeta. Y habrá visto algunas publicaciones. ¿Y qué publicaciones? Yo te juro que desconozco. Y contó Federico una vez acá, Pues posó para una revista gay. Revista ¿Cómo? gay. Desnudo, sí. Fueron los primeros que posó para una revista gay, de la que hay en Brasil, ¿verdad? Hace poco salió el otro Richarlison también, que era jugador, comentando su orientación sexual, ¿verdad? Pero él también fue jugador. ¿Este que está en Tottenham? No, vos sabés que él jugó en Santo Andrés contra Cerro, aquel que jugó en el 2003. Y ahora comentarista de TV. ¿Eso no tenía pelo largo así como rasta, Federico? ¿O pelo largo así? Creo que sí. Ya. Jugaba Romerito en aquel equipo. Había uno que se llamaba Romerito. Y lo de Tonga es por Gastón, me dicen. Claro, al revés. Al revés, sí. No hay gracias, nada raro. Gracias. Omar Alderete también hizo escuela de fútbol en América, dice Néstor Beltrán. Autopista y Madame Lynch, dice Gerardo. Escuela América. Arsenio, nuestro querido compañero fotógrafo, dice... Especialista en la combinada. Me consta, estoy detrás de mi niño en el fútbol. La escuela de América es la mejor del fútbol en la actualidad. Recluta a los mejores niños de la capital. Dice, mira, nuestro amigo Pedro Néstor. Trabaja muy bien el profe. Ah. Alguna vez cuando charlamos sobre Libertad Campeón del 76, ahí fue que me invitó y fui a conversar con Pedro? él. Sí, Pedro Nelson. Y estuve viendo su... Yo lo entrevisté mucho cuando cubrió Libertad. Sí. Tipo de habla muy... Estaba en las menores antes, su 17, su 20. Él llegó a ser ayudante de Kubala, inclusive. Sí, y después abrió el complejo que está, como dice Gerardo, en Autopista y Madame Lynch. Después ese se cerró y se mudó y fue a otra cancha que está en el habitacional aeropuerto, dentro de esa zona. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral. Todos los viernes, aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y mucho más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer, Lactos Trébol nutre tus emociones. Cuando podés vivir todo el fútbol paraguayo y conectarte a la mejor experiencia en tu casa por solo 199.000 guaraníes al mes, no tenés un buen plan, tenés un planazo, y así es el planazo de TV más Internet Hogar de Tigo. Contratalo ahora para disfrutar todo nuestro fútbol en tu TV o en cualquiera de tus pantallas con la app de Tigo Sport, y para mantenerte siempre conectado en tu casa con 120 megas de internet. Llama al 0981-611-611 para más información. Bueno, no me están dando ustedes como que piola esto que le estoy diciendo. No, parece que no surge el debate. No están prendidos. ¿Cuál fue el tema de...? No dice si Olimpia candidato a la Sudamericana. Tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo. Toma en serio, Ariel, yo muy en serio tomo. Porque después dicen que vos sos la víctima, que yo te maltrato, que esto. Yo viste que sos burlón. Yo no soy burlón, te estoy diciendo ustedes tranquilo. Se percatan de esta pero situación. es un partido octavo recién.
octavo partido y ahí se viene la revancha, después veremos la otra llave y allí sí ya se puede elegir como candidato. Todo tiene su proceso. Yo creo que en lo que planteabas, Bruno, repito, la cosa que tienen ustedes dos, y yo soy testigo preferencial porque estoy acá al lado de Ariel y a 2 metros de Bruno. A lo que vos preguntabas, el tema del favoritismo, creo que en el ranking de la ruta a Córdoba, sale con favorito ante de Goianiense, Fuerza Parejas Nacional, y después de San Pablo, como que la prueba final. A eso agregarle el famoso cómo. Lo que marcábamos, Ariel la vez pasada cuando era lo de Cerro Palmera decía, no, pero y uno decía, no es, y a veces uno coloca el tema de la forma. Por eso yo arrancaba la idea de, el 2-0 es el resultado estándar para ganar de local, pero uno va y uno dice, el 2-0 le quedó bien y hasta te dejó ese gustito amargo de que faltó un tercero. ¿Qué significa eso? Que Olimpia debería hacer un muy mal partido el próximo jueves en Serra Dorada para complicar su clasificación. O sea, no se parte de una premisa, mira que lo que mostró ese equipo, es cierto, desde el pitazo del inicio del segundo tiempo hasta el gol de Ale Silva, Olimpia no la pasó bien. Pero hasta en eso yo marcaba lo de, me remonta al duelo contra Nacional y contra Fluminense de febrero-marzo, porque en esa época también Olimpia era la famosa época donde a Olimpia le hacían un gol al inicio del segundo tiempo, y ayer estuvo bastante cerca. O sea, hasta en eso se parece, pero creo que esa es la ruta. Vos mirás el fixture y siempre cuando aparece ese nombre vas a levantar la vista, porque a ver, ¿quién siguió la carrera de Nacional? De Montevideo hablo. Pero lo tenés ahí el equipo Bolsa y en un Nacional Unión, pues espera, es Nacional, es un equipo copero. O sea, algo similar ocurre con Olimpia. Y si a eso le agrega el tema del rendimiento. ¿Verdad? Sí, ganó con Vélez. Le mató ese partido que pierde contra Vélez sobre la hora. Porque Nacional le gana a Vélez en el Amalfitani y venía muy bien. Y venía muy bien. Después pierde sobre la hora Montevideo. Y es el que le complica, por eso en la última fecha. Pues fue un grupo complicado porque estaba Bragantino también. Claro, y aunque cumple contra los brasileños. Vélez le gana a los juveniles de Estudiantes. Claro. Exacto. Si bien o sea, Nacional, un equipo. Sí, por eso, o sea, Nacional es lo más parecido. Claro, exactamente. Si bien ganó 2-0. Unión tuvo mucha oportunidad para hacerle por lo menos un gol. Fabio, fue un equipo. Sí, pero también Nacional tuvo para el tercero. O sea, fuerte, ¿sabes qué? Por eso yo cuando veo ese sector del cuadro, no es que o sea, las coincidencias no terminan solamente en el 2-0. En los rivales. Las coincidencias no terminan solamente en el tema de las copas. Las coincidencias. Vos escuchás y decís, sí, Goianiense pudo haber hecho un gol. Si acá estamos ponderando el trabajo de Gastón Olveira. Lo que vos decís del equipo Tatengue. Pero también Nacional pudo haber hecho ese tercer gol. Es más, Nacional se pone 2-0 mucho más rápido que Olimpia. Pero se está ganando Olimpia si es que llega a pasar esta instancia ya contra Nacional. Nacional también. No, yo sé que Nacional es bravo. No, claro. Es igual que Olimpia, es un equipo copero. Si llega a pasar Nacional, le toca sí. San Paulo. Sí. Mira que San Paulo es un equipazo. Claro. No, pero San Paulo San Paulo ayer sacó para mí de es candidato 1. Candidato 1. Ayer ganar como ganó. Y con 3 hombres menos. Sí. Va a protestar la Conmebol y será porque yo no vi, pero dice que las expulsiones son malas expulsiones, pero ganar como ganó en Chile está bien. Yo lo que decía que ayer comentábamos en la transmisión después del partido, que hasta la coincidencia sea con los rivales, ¿verdad? Porque Goianiense es un equipo chico de Brasil y Unión un equipo chico de Argentina. Hasta eso también se da dentro de equipos bien manejados, que tienen lo suyo, que pueden jugar bien, que pueden poner problemas en la revancha. Porque Unión tiene una hinchada muy buena, muy importante, y Goianiense tendrá también seguramente algo, ¿verdad? Pero son muy parecidos Olimpia y Nacional en esta serie. Lo de Santos, hay que ver, Santos está en una medianía también, pero son equipos que te llegan a determinado momento a semifinal y se van. Hay equipos que llegan, especialmente los brasileños argentinos, llegan a semifinal de Sudamericana y la quieren ganar. Le ganó claramente a Inter, Colo-Colo está bien, sí, tiene buenos jugadores, no hizo una buena copa porque tanto River como Fortaleza sacaron ventaja. En ese grupo donde Alianza Lima fue otra vez el equipo que no sumó ni un punto, ¿verdad? Pero Colo-Colo estuvo ahí, perdió de hecho luego el partido con River y toda esa cuestión, pero un equipo respetable.
Olimpia pasa que recuperó cosas importantes y uno siempre piensa, le ganó a Nacional y a Fluminense con este mismo estilo. Y ahora explicó Gómez, que yo le creo, porque no es algo casual, el tema físico. Hicieron una mini pretemporada, cuando todos estaban tratando de... Porque Olimpia termina bien la Copa con aquel famoso partido con Cerro, el penal sobre la hora que ataja Olveira. Termina con buena imagen la Copa Libertadores y ahora una extensión, me parece, de esto, pero ya con un equipo descansado. Aquel equipo también se caía. Pero ese equipo de la Copa mucho. del 25 de mayo Sí. era el... A ver, Richard Ortiz es la personificación de ese Sí, día. sí, por O eso sea, digo. yo ya estoy manejando con la lucecita del tanque de reserva, pero me la estoy rebuscando. El equipo de febrero y marzo era un equipo exuberante de lo físico. Y lo que se Sí, vio... a lo que voy, Dani, el tema que tuvo una segunda rueda contraria a la de Cerro. Porque Cerro en la segunda rueda de 9 puntos hizo 1. ¿En la Libertadores? En la Ah, Libertadores, sí. Y Olimpia perdió con Colón, pero le ganó a Peñarol y le ganó a Cerro. O sea, de 9 puntos hizo 6. O sea, con mejores resultados en la parte más cercana a esta Copa Sudamericana. Entonces ya venía mostrando, después de lo que fue el partido con Colón, que mereció perder acá con los errores arbitrales, el partido con Peñarol, que en Montevideo no tuvo atenuantes, pero en la segunda rueda, más allá de cómo estaba físicamente, ya comenzó a ganar puntos importantes. Pero por eso cuando solemos debatir con Bruno con el tema del parámetro o no, hasta qué punto es aplicable lo del torneo local en el torneo internacional, y ustedes con más propiedad porque hicieron varios de los partidos, en el retorno del fútbol local, en esos 4 partidos, vos ya veías que Olimpia se parecía más al de febrero marzo y no al que tenía que utilizar el modo gasolero de, no, acá me la rebusco porque si antes tenía 100, ahora me tengo 60 y con este 60 tengo que llegar hasta fin de mes o hasta fin de partido. Y eso se vio contra los Amelianos. Claro, y era parte de la tranquilidad que podía tener Julio Cáceres, a no tenerlo, a Richard Ortiz y a Paiva, de que tanto Gómez como Pollo estaban haciendo buen trabajo en el campeonato local. 12:42 a la vuelta, Edgar. Julio Cáceres, analizamos uno por uno, seguimos con Olimpia y la Sudamericana. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras. Por cada préstamo desembolsado tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, además de grandes beneficios y con mínimos requisitos. Además, con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos los movimientos de cuentas, pago y extractos de tus operaciones. Visítanos en la web www.solar.com.py y encontranos en las redes sociales como @financierasolar. O llamanos al 218-8000, asterisco 76527, gratis desde Tigo. Con Financiera Solar sí se puede. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. El gusto de estar en contacto con el maestro Nino Arrúa. Saturnino, ¿cómo te va, Nino? Muy bien, querido hermano. El maestro sos vos, hermano. No, Nino, por favor, no me hagas pasar vergüenza, Nino. No, por favor, hermano. Bruno, pongo ni cururundo si está ahí, Nino, no, Nino. Pero hay una cosa, vos sabés que a través de usted, los periodistas deportivos, pues ayuda a los deportistas. No, Eso Nino, es muy importante, eso es muy importante, hermano. No, vos fuiste un maestro, Nino, jugando fútbol. Qué bárbaro. Muchísimas gracias. No, en serio. Nino, y mira que yo tengo 44 años, no te pude ver, pero vi los vídeos y mi papá cuando se acuerda de vos sabés que... Y toda la gente de la gente que tuvo la oportunidad de verte dice, no, Nino era... Qué bárbaro, qué jugadorazo y... Ya no hay esa clase de jugadores, lo primero que te dicen los señores, no hay más esa clase de jugadores. A toda esa gente que hablaban de mí de esa forma, pues le agradezco muchísimo, hermano. Nino, ¿cómo viste a Cerro contra Palmeiras, la Copa Libertadores? Mucho ya se habló. ¿Cuál es un poco tu opinión como ex técnico, como ex jugador, como jugador todavía? Porque uno pues nunca deja de ser lo que fue, ¿verdad? Es cierto, deja de practicarlo profesionalmente, pero dentro tuyo pues siempre está el jugador, está el técnico.
¿Cómo lo viste a Cerro? ¿Cómo lo estás viendo a Cerro Porteño? Porque mira que le vapulearon un poco a Chiqui, le han criticado, Nino. Normal, eso es cuando se pierde, querido amigo, ¿verdad? En esa profesión es normal cuando se pierde, cuando se gana es toda alegría, ¿verdad? No se ven los defectos y las virtudes de un equipo o de la mano del director técnico, ¿verdad? Así que sinceramente hay que reconocer de que el rival era uno de los mejores del mundo, no solamente de Sudamérica, lo ha demostrado en los 2 títulos que ha conseguido en la Copa Libertadores, ¿verdad? Y ahora va por el tercero. En el fútbol ocurre esto. Cerro, por ejemplo, no jugó bien, eso hay que reconocer, ¿verdad? No tuvimos casi ninguna oportunidad de gol jugando de local, ¿verdad? Y a ellos se les dejaron jugar, eso no es, a veces no es culpa del director técnico, ¿verdad? A veces es culpa de los mismos jugadores, por eso que nosotros en nuestra época, por ejemplo, cada equipo más o menos tenía un caudillo dentro del equipo, porque a veces los técnicos están gritando al costado de la cancha y los jugadores no escuchan, y entonces tiene que haber ahí uno que más o menos que ordene un poco al equipo para poder solucionar los problemas que le ha creado Palmeiras. Le ha dominado totalmente. Los 3-0 es poco, podría ser mucho más, hermano. Así que yo pienso que fue por estar por ahí, y eso le ocurre, pero hay que aguantar todo esto. Yo le pido a los cerristas que se tranquilice, que en el fútbol pasa muchas cosas, muchas sorpresas, y a veces con la victoria solamente uno puede acallar todas esas cosas. Así que yo le respaldo 100% a mi colega, a mi amigo, a mi hermano Chiqui Arce, ha hecho mucho, y cuando va a hacer un proceso de trabajo para ir formando jugadores locales, por ejemplo, pues si lleva tiempo, lleva 3-4 años. Nosotros hemos hecho ese trabajo con el coronel Pablo Roca cuando estaba como presidente. Estuvimos nosotros 15, 16 jugadores debajo de la galería del Cerro traídos del interior del país, y eso fue en el año 64, 65, y de ahí después nosotros en el año 68 ya empezamos a jugar en primera división, ¿verdad? Pero hemos pagado un poco de derecho de piso a veces cuando estamos, y después del 70 en adelante ya era otra cosa. Entonces, y ese equipo es imbatible. Aquí en el Paraguay especialmente era imbatible, ¿verdad? De lo cual de esos jugadores que ha salido en esa época, por ejemplo, el grande jugador que ha salido porque fueron transferidos en diferentes países de 10 jugadores, y de los cuales los 5 restantes se quedaban acá, pero llegaban a jugar en primera división. Era un equipo verdaderamente, era hecho por el Sinforiano García, que era nuestro director técnico de la división de inferiores. Y entonces de todas esas cosas pues a veces la gente no sabe, ¿verdad? Entonces hay que saber esperar y que se haga un proceso de trabajo como se debe, ¿verdad? Porque así como nos hemos presentado contra Palmeiras, hermano, legalmente podíamos haber perdido 6-0 también. El arquero estuvo muy bien, ¿verdad? Piri estuvo muy bien, Duarte estuvo muy bien, pero el resto, hermano, pues no era un equipo. Estaba dividido, ¿verdad?, en 2 grupos, el equipo más o menos como... Y a Palmeiras no se le puede enfrentar así. Palmeiras tiene muchísimo, la mayoría de sus jugadores son talentosos, son jugadores rápidamente, mentalmente y físicamente también. Entonces hay que reconocer, se puede perder, eso hay que recuperar, eso yo le doy mi voz de aliento al plantel, al cuerpo técnico. Esto ocurre en esa profesión. Nino, hubo crítica a Chiqui Arce sobre el planteo del primer tiempo. ¿Vos crees que se pudo haber planteado de otra manera, ser más ofensivo, o tomando en cuenta la competitividad del rival, era muy difícil jugarle a Palmeiras intercambiando golpes? Claro que sí, pues son jugadores, eso justamente le estaba comentando, ellos tienen jugadores muy técnicos, ellos no van al choque, antes de acercarse a disputar con él el balón, ella estaba tocando y ya se estaba marcando para recibir el balón. Así que en ese sentido pues no era como para poder aguantar, ¿verdad? Por eso que en el segundo tiempo ellos caminando, ¿verdad? Ya se estaba divirtiendo en la cancha. Porque el fútbol es a la vez es una profesión, ciertamente, hay una regla que hay que cumplir, pero es una diversión, ¿verdad? Que no hay que jugar y demostrar
sus condiciones ahí más o menos, ¿verdad? Contra los equipos grandes. Así que el planteamiento que haga, yo no es que para criticarle a chequearse. Le voy a dar un ejemplo, aquel partido que Olimpia le ganó a 0, ¿verdad? No hace mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué hizo Olimpia? Olimpia le apretó todo ahí a 3/4 de la cancha y entonces ganó ese partido, ¿verdad? Olimpia ganó y a los equipos que toca bien, pues la única forma para poderse solucionar eso es pues apretándole, no dejándole pensar, no dejándole jugar, ¿verdad? Y eso no se hizo, no sé, pero yo no estoy culpando con eso al director técnico, ¿verdad? Al contrario, como le dije, como ciclista, como es futbolista, pienso que es un gran técnico paraguayo que tenemos, hermano. Bueno, profe, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, al contrario, hermano, estamos a la orden. Saturnino El Lino Arrúa, aquí por el micrófono de ABC Cardinal. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter. @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Lo más nuevo de Forestac y Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamada Peruvilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamada Peruvilla al 021-603-100. Atención, calle Última y Madame Lynch, este viernes 1 y sábado 2 de julio. Todos los combustibles tienen menos 500 guaraníes por litro. Así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Peugeot Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además, Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina veterinaria,
periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú, UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Lo escuchamos al técnico de Olimpia, Julio César Cáceres, y su análisis después de la victoria de ayer, y también compareció a rueda de prensa Hugo Quintana a continuación. Un resultado favorable, jugando en casa, nuestro objetivo era eso, tratar de ganar. Un equipo siempre intenta hacer esa diferencia en los goles, ¿verdad? Pero creo que satisfecho por el trabajo, satisfecho por los 2 goles. Pudimos haber hecho más, pero el fútbol es así. Tuvimos la posibilidad de marcar 2 goles, lo hicimos y a nosotros tampoco nos marcaron, ¿verdad? Hugo, felicidades por esta gran victoria. Lo hablaron hoy con Marcos, con Fernando, se conocen desde las inferiores de Olimpia y es como que jugaron de memoria hoy en ese medio campo, Huguito. Buenas noches, la verdad que sí, muy importante para nosotros seguir creciendo con el equipo. Haber ganado también es muy importante para el grupo, crear varias ocasiones de gol y bueno, es muy importante para nosotros jugar, ganar también de local, creamos muchas ocasiones y bueno, nos vamos a preparar ahora primero para el domingo y luego pensar en el próximo partido que tenemos que irnos a hacernos fuertes y buscar la clasificación. Buenas noches. De los 7 partidos que jugó Olimpia entre Libertadores y Copa Sudamericana de local, no perdió ninguno, Julio. ¿Es importante hacerse fuerte de local? Sí, claro que sí. Siempre es importante hacerse fuerte, como había manifestado también a los muchachos. Nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro trabajo en casa y eso significa que ciertamente vamos a tratar de siempre arriesgar un poco para poder conseguir el triunfo, ¿verdad? Y hoy hemos trabajado bien, hemos hecho un gran trabajo, quitamos ese triunfo que normalmente se busca jugando en casa y bueno, después ya se planificará lo que va a ser el partido de vuelta. Hugo, buenas noches. En este semestre se está viendo tu mejor versión. ¿Qué hiciste diferente a lo largo de tu carrera para que se vea esta versión de Hugo Quintana bien aplomado? Buenas noches, muchas gracias. La verdad que sí, estoy en muy buen nivel, eso es la confianza de todos los compañeros, de los profes, por darnos la oportunidad de jugar, de seguir así, con ritmo. Yo creo que nos viene bastante bien. Y como siempre digo, estoy cuando me necesiten para ayudar al equipo, que es lo más importante de todo. Y bueno, voy a seguir trabajando para mantener este nivel y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante. El 2-0, ¿qué te dice este resultado para lo que va a ser la vuelta después de lo vivido esta noche, las ocasiones erradas y esos primeros 5 minutos de vuelta de ese segundo tiempo, donde se sintió un poco presionado, quizás salió con una intensidad distinta al equipo rival, más que nada para la revancha, de cómo lo va a encarar? Bueno, yo creo que con el simple hecho de ganar, como dije recién, el equipo nuestro intentó por todos los lados siempre ampliar el marcador. Marcamos 2 goles, que no es fácil en esta altura ya del torneo. Ya los equipos son bastante fuertes, ya nada va a ser fácil. Nosotros hicimos 2 goles, pudimos haber marcado más goles, pero de ahora más lo más importante va a ser de vuelta a planificar bien. Como dijiste, los primeros 5 minutos del segundo tiempo, quizá el rival también por esa necesidad empujó un poco más, pero esta vez lo resolvimos bastante bien, ¿verdad? Entonces, de ahora más darle descanso, preparar en estos días para la revancha y marcar nuevamente que tenemos que tratar de ser sólidos como lo fuimos hoy, no dar mucha ventaja y no pensar en el resultado, ¿verdad? No en los goles, ¿verdad? Siempre hay que pensar siempre que nosotros también podemos de vuelta fuera de casa marcar goles, entonces con esa consigna lo vamos a trabajar en estos días. Hugo, si tenés que hablar de una virtud de esta noche del plantel en sí, ¿cuál sería y por dónde pasó, digamos, esa preponderancia que tuvo Olimpia en la noche de hoy para lograr los dos goles? ¿Y qué deberían de ajustar quizás para lo que va a ser la revancha y poder cuidar esos 2 goles?
Buenas noches, la verdad que por la paciencia del equipo, por cómo hablamos, partido de Copa, fuimos sólidos en defensa, que es muy importante, no nos marcaron goles, después convertimos 2, tuvimos varias chances, que es muy importante también porque creamos ocasiones y bueno, hay que seguir intentando así, el equipo se le ve cada vez más aplomado y bueno, en ser sólido en defensa y ir paso a paso, que en la Copa es eso. Julio, ¿cómo le va? Buenas noches para ABC Cardinal. ¿Cuál es la importancia de los experimentados en esta campaña en Copa Libertadores y ahora en Copa Sudamericana, Julio? En su momento hablamos de un Alejandro Silva que bajaba de rendimiento, decías, no, para mí es muy importante Alejandro Silva. Los experimentados, ¿cuál es la importancia en este grupo? Yo creo que cualquier técnico siempre opta por esa experiencia, ¿verdad? Para jugar partidos decisivos, pero también nosotros este año especial, digo especial por el momento que venimos pasando, también optamos por la frescura, por la juventud, por la exigencia que tenemos y nos hemos complementado bastante bien en ese aspecto y de vuelta siempre haciendo trabajos espectaculares también los más experimentados. Lo de Ale me pone muy contento, él había manifestado también que tuvo un cambio y fue un cambio favorable para él, para su nivel. Hoy hizo un gran partido llegando a los goles, como Derli también, que son jugadores de experiencia, de selección. Después mirando cómo jugaba Otálvaro, Tito, después Saúl, Luis, o sea que mirando cada uno hoy creo que se complementó bien el equipo. La experiencia mostró siempre su calidad, su determinación a la hora de marcar esa jerarquía y la verdad que estamos muy contentos con esos jugadores de experiencia y los más jóvenes acá como Hugo también, ellos también van ganando esa experiencia que necesitan, ese roce de jerarquía y esperemos seguir en este mismo camino y que sigamos creciendo a nivel equipo. Hugo, buenas noches. El joven que ingresa en este equipo se siente bien. ¿Por qué, Hugo? Buenas noches. Y la verdad que es muy importante, como dice el profe, la confianza de los más experimentados. Todo lo que entramos yo creo que estamos bien. Ellos nos están ayudando, estamos aprendiendo y bueno, eso se ve reflejado en la cancha. Yo creo que todo el que entra da lo mejor de sí. Para el equipo seguimos creciendo, que es lo más importante. Y yo creo que eso, la confianza de los compañeros para seguir mejorando y también para ayudar, que es lo más importante. Buenas noches, profe Julio, ¿cómo estás? El punto más alto de esta noche del Olimpia, ¿y qué sensaciones te dejó tu debut oficial en Copa Sudamericana? El punto más alto de esta noche fue el equipo, de la forma que encaramos este compromiso, de la seriedad que pusieron, de las ganas que pusieron, de querer hacer esa diferencia jugando en casa, siempre respetando al rival y demostrando la jerarquía, ¿verdad? Y el debut a mí me pone muy contento porque creo que hoy, al hacer un gran partido y triunfando, creo que no hay ningún detalle que apuntar, solamente dar halagos a los jugadores y también agradecimiento también a la gente que nos sigue acompañando, que es el número más importante en todo lo que venimos luchando en los torneos locales y también en el torneo internacional, que es fundamental. Gracias, profe. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Viniste creciendo de menos a más en lo que fue esta temporada 2022. De cara a lo que se viene, torneo clausura, también está la Copa Paraguay, ¿qué crees que puede mejorar todavía en vos y en el equipo? Buenas noches. La verdad que siempre hay cosas por mejorar. Seguir mejorando físicamente, tengo cosas también mucho más para dar. Soy joven, ya tengo, la verdad, mucho recorrido también. Empecé jugando muy joven. Pero bueno, siempre hay cosas por mejorar, seguir trabajando, que en este club siempre no hay respiro, no hay relajo, entonces yo creo que hay muchísimas cosas por mejorar y seguir dando al club que me empecé acá, entonces hay que darle muchas cosas como ellos me habían dado. ¿Te llegó a preocupar en un momento dado que el equipo se iba mucho para adelante y dejaba espacios? ¿Se partió por un momento dado cuando tal vez podría mantener la calma, manejar un poco mejor en un lapso del juego, profe? Muy buen punto, la verdad que sí. Como encontramos ese espacio, creo que los muchachos también en algún momento
quisimos explotar ese espacio, pero no tuvimos a lo mejor esa tranquilidad para ese último toque y aún a veces perdíamos, entonces dejábamos también ese espacio que ellos, con la característica que tienen, saben explotar. Son jugadores rápidos, especialmente las alas, ¿verdad? Con los laterales, y por el lado derecho de ellos son los donde más intentan siempre salir. En un momento sí tuve que, como me están escuchando, afónico, porque esa parte no me gustaba mucho, ¿verdad? Pero siempre estuvieron firmes tanto Saúl, Luis, los volantes también. A un momento parecía que estaban cansados, por eso también opté por el cambio también justamente de Hugo por Adelio, darle un poquito más de frescura y tratar de agarrar también el balón, porque normalmente no me gusta hacer ida y vuelta a los partidos, pero los muchachos están dentro de la cancha, se le veían bien, y también, como se dice, le invitaban también como para explotar esos espacios, ¿verdad? Pero en general ya son cosas para apuntar para el próximo partido, pero terminamos bastante bien. Buenas noches, Hugo. Te está convirtiendo en el conductor del equipo. ¿Te sienta bien esa posición, prácticamente siendo el enlace de media cancha con los delanteros, con los hombres ofensivos? Buenas noches. Sí, la verdad que sí, me estoy sintiendo bastante bien, jugando con jugadores como Richard, Marcos. Yo creo que me siento demasiado cómodo jugando con ellos. Siempre trato de aportar lo mío para que yo esté bien y el equipo también. Y bueno, yo creo que el trabajo en conjunto es lo más importante de todo para que se vea el resultado favorable para todos. ¿Qué mensaje le dejarían al aficionado franjeado en este momento de alegría, que sueña, o mejor dicho, quienes soñamos con una nueva conquista internacional? Bueno, el mensaje es de seguir soñando, porque el sueño de ellos es el sueño de nosotros. Siempre no alcanzan las palabras siempre para agradecer, como apunté recién, desde el inicio de este año. La verdad, nos han apoyado en todo momento, y este equipo se ha comportado, ha luchado, ha demostrado querer seguir el camino de ese sueño, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera que podamos seguir en el mismo tono, en la misma sintonía, y que tengamos siempre hasta el final el apoyo, como siempre lo ha demostrado Olimpia. Yo lo he vivido desde jovencito hasta hoy día en otra posición, y agradezco mucho de todo el cariño de la gente y del apoyo, especialmente en el club, en una situación muy complicada, pero creo que todos juntos venimos superando obstáculos que nos lleva a un sueño, y lo vamos a seguir peleando. Buenas noches, Angélica. La verdad que sí, como dijo el profe, es un sueño que tenemos nosotros, que tienen los hinchas. Yo, como personalmente, digo que hablando por el grupo, estamos muy comprometidos para dar lo mejor, para seguir ese sueño. Como todo jugador sueña ganar algo con el Olimpia internacionalmente, y bueno, hay que trabajar mucho, hay que seguir este camino, y yo creo que si Dios quiere y permite, con el hincha que siempre está en las buenas y las malas, nos empuja también, yo creo que es más fácil con ellos. ¿Te deja tranquilo de que prácticamente no se notaron las ausencias claves que tuvo el equipo? Hablo de Richard Ortiz y Paiva, y así también la faceta defensiva. No recibir goles en casa siempre importante, ¿no? Sí, claro que sí. Estamos bastante tranquilos después del triunfo. Como lo dijiste, optamos por otros jugadores jóvenes, por experiencia que no pudieron, también por dificultades de salud. Pero lo que entraron hoy día demuestran que están preparados, están entrenados todos los días con la intención siempre de dar lo mejor, y se notó eso, el compromiso tanto en la parte defensiva como en la parte media y arriba. Es muy importante y es lindo verles a ellos así procurar y luchar, que cada jugador que tenga la oportunidad está dando el 100%, y creo que este es el camino. Hugo, buenas noches. Más o menos por ahí también va la pregunta. Prácticamente no se notó la diferencia de que no estuvo el capitán Richard Ortiz allí en tu compañía en el mediocampo, y así también la ventaja de jugar con alguien que conoces de inferiores como Marcos Gómez. Buenas noches. Como dije hace rato, la verdad me siento muy cómodo con los dos. Yo creo que con la experiencia también Richard ayuda muchísimo para el grupo. También Marcos Gómez que jugó, nos conocemos, yo creo que hicimos un gran partido hoy. Pero bueno, como dijo el profe acá, todos estamos preparados, el que entra rinde, y yo creo que
también los que no estuvieron, ojalá estén pronto para ayudar al equipo y así estar todo cuando estamos mejores, cuando estamos todos es mejor. Última pregunta. Buenas noches, profesor. 2 goles muy claves y también en momentos claves, ya que los goles vinieron cuando el rival mejor estaba jugando. Sí, siempre son buenos momentos cuando hacemos los goles, ¿verdad? Yo creo que el primer gol fue muy buen elaborado también. Ambos arqueros creo que en alguna parte estuvieron muy bien, más el arquero rival que nos taparon jugadas clarísimas, ¿verdad?, de goles, pero normalmente los goles llegan en un momento donde también el equipo aprovecha esas oportunidades de la buena elaboración, de la buena llegada y la verdad que nos dio bastante alivio cuando llegamos a esos goles. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El Flash Trans Chaco Rally es presentado por Petrobras, la energía del rally, PIJ Taller, Chapería y Pintura, Personal Flow, Martín Masi Automóviles, Copetrol, Supra 95, vivir la pasión del rally. La 47ª edición del Trans Chaco Rally se pondrá en marcha mañana sábado 2 de julio, primeramente con las verificaciones que se realizarán en el Autódromo Víctor Rubén Dumont a partir de las 8 horas. Luego a las 19 horas se cumplirá la largada simbólica en Plaza Madero de Luque. El domingo 3 de julio, la primera tanda clasificatoria arrancará a las 10 horas para conocer quién será el nuevo poleman que partirá primero rumbo al Chaco paraguayo. El Flash Trans Chaco Rally fue presentado por Petrobras, la energía del rally, PIJ Taller, Chapería y Pintura, Personal Flow, Martín Masi Automóviles, Copetrol, Supra 95, vivir la pasión del rally. 13:11. Quiero ir a... Hay orden de detención contra los líderes de barras del Club Olimpia. Si podemos charlar con la fiscala. Y esto es mucho más delicado todavía, ¿verdad? Uno de ellos es el señor Filártiga, contra 2 jefes de barra organizada del Club Olimpia. Quiero testimonio de la gente que estuvo ayer en la cancha. Por favor, 0972-730-730, porque lo que nosotros divisamos ahí fue, bueno, el movimiento de los cascos azules. Fátima Capurro, fiscala, un gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Hola. Sí, ¿cómo le va, fiscala? Sí, ¿cómo está? Acá trabajando. Me imagino, fiscala, no le vamos a sacar mucho tiempo. Bruno Pon le saluda de ABC Cardinal. Estamos en pleno programa deportivo y nos hacían llegar la información que hay órdenes de detención, no sé si la palabra es correcta, contra 2 barras, líderes de barras organizadas del Club Olimpia. Así mismo, en el transcurso de la mañana yo ya saqué una orden de detención contra 2 personas que serían aparentemente los cabecillas de estas barras. Y luego también está siguiendo la investigación con las cámaras y todo eso. Estamos viendo si podemos individualizar a otras personas más, miembros de estas barras. Correcto. ¿Quiénes son las personas con orden de detención, fiscala? Sí, le digo. Sí. Matías Caballero y Gerardi Amis Filártiga Judy. ¿De qué facciones identificadas? La 79, tengo entendido que son. De la barra 79. Sí. Bueno, atención, Twitty. Fiscala, ¿cuál es la carátula? ¿Usted le imputa ya a estas personas? Todavía no estoy imputando. Por eso le digo, hoy ordené la detención. En el transcurso de la semana seguramente sí ya vamos a estar imputando. En principio sería perturbación de la paz pública y otros hechos punibles. Claro, perturbación de la paz pública. También hay personas que fueron dos suboficiales femenina y un masculino que tuvieron que ser asistidas por paramédicos con heridas en la cabeza. La suboficial ayudante Tamara Martínez, suboficial ayudante Lucía Cardoso y también el suboficial Derlis Rubén Rojas Robles. Fiscala. Lesión. Sí. Por lesión. No.
ellos fueron los damnificados, las víctimas. Sí, no, pero por lesión, ellos... Lesión en todavía no tengo el informe médico, tengo solo el informe policial que me dice que tienen lesión en la altura de la cabeza. Sí, nosotros vimos acá las imágenes fiscales. Inclusive una de las oficiales... Fui testigo presencial de este desborde, lastimosamente, que hubo. Yo estuve haciendo control con la policía y haciendo alcotés en la entrada de Gradería Sur cuando empezaron los enfrentamientos. O sea, ¿usted vio entonces lo que pasó, fiscal? No, yo vi todo, o sea, soy testigo calificada, digamos, porque yo estuve presente. Y fue una locura, fiscal, eso, ¿verdad? Una corrida, una estampida. Que no, yo con mis funcionarios tuvimos que correr y entrar en una casa, a unas cuadras del estadio, ya no pudimos llegar ni siquiera a nuestra sede. Enfrente a nuestra sede, acá hacia norte, había otro enfrentamiento y la gente del sur queriendo llegar también a esa zona para enfrentarse entre estas dos barras, ¿verdad? Pero perdón, fiscala, estamos hablando de la fiscala y sus agentes, su gente, tuvieron que guarecerse en un domicilio particular. O sea, esto ya es realmente el colmo. No, por eso le digo, es grave. No porque yo me considere una persona especial, digamos. No, pero usted es una autoridad, fiscala, por eso no respetan la autoridad, eso es lo grave. No respetan la fiscalía, no respetan a la policía, no respetan nada. Y no se puede seguir así. Claro, qué locura, fiscala. En una casa tuvieron que... ¿Y cuántos minutos tuvieron ahí, fiscala, para guarecerse? Hasta que pase todo, como 10 minutos, yo les puedo proveer. Después voy a estar también viendo los nombres de las personas que le agradezco públicamente a este señor y la señora que nos abrieron su casa, nos metieron dentro de su sala, con mis funcionarios y con los agentes también de la policía de tránsito que estuvieron cubriendo conmigo haciendo el alcotés. Y bueno, corrimos por nuestras vidas sinceramente y gracias a Dios pudimos entrar en esta casa porque uno en ese momento ya no sabe si son balines de goma o qué es lo que están disparando encima nuestro. No, encima tienen armas blancas, están gente drogada, no, es una locura lo que está pasando. Una locura sinceramente y gracias a Dios no pasó a mayores. Así es. Pero hubo heridos y después le cuento, fiscala, que hay denuncias también de la gente que destrozaron todo lo que había en la cercanía del Estadio Defensores del Chaco. Hubo robos también, porque hay gente que siempre... Entraron algunos negocios a saquear también, sí. Frente a nuestra sede fiscal, habían estacionaron vehículos fiscales que fueron a la cancha. El vehículo del doctor Juan Carlos Ruiz Díaz fue uno de los que rompieron todo el vidrio de su vehículo. Uno de los móviles de la fiscalía, todo ensangrentado cuando volvimos. Otro vehículo de otro fiscal que estaba también acá a media cuadra también sufrió daños el vehículo. En la calle, frente a la fiscalía, había sangre. O sea, es como si fuese que uno viene a una guerra en vez de venir a una cancha. Así mismo, ¿no? Y eso nosotros vivimos en cada jornada fuerte, fiscal. ¿No? Esto que usted vio... pasa lastimosamente, está pasando en nuestro fútbol. Así es. Por eso que es grave, lamentable. Porque cada vez está siendo más violento y no queremos lamentar luego, ¿verdad? Hasta ahora, acá al menos no hubo anoche, gracias a Dios, ningún desenlace fatal, pero puede ocurrir en cualquier momento y no es que uno sea digamos, nefasto en su pensamiento, pero es demasiado grave lo que está ocurriendo y hay que ver qué hacer como instituciones y ellos no respetan nada. ¿En qué país estamos? O sea, uno se pone a analizar y dice, pero si no les interesa ni si está la fiscalía, ni si está la montada, ni si están los antimotines, ¿ante qué estamos, verdad? No puede seguir siendo una zona liderada a la cancha. Pero imagínese, fiscal, si usted nos dice, tuvimos que correr por nuestras vidas y entrar a un domicilio particular. Un policía no nos protegió. Una vez más los fiscales decimos que siempre estamos desprotegidos, porque ¿quién va a pensar que, bueno, aunque siempre hay violencia, ¿verdad? Pero en la cancha uno viene a hacer control de alcotés y que puede correr en riesgo su vida? Claro. Imagínese a lo que llegamos. ¿Y la policía no tomó cuenta que ustedes estaban corriendo, fiscal? Lo que pasa es que se les desbordó, ellos también corrieron.
Los policías también corrieron. Claro, todos corrieron y los que entraron fuerte fueron ya los de La los montada. azules disparando, ¿verdad? Sí, eso escuchábamos Vimos incluso la montada con unos 12 caballos aproximadamente que fueron a intervenir también. Claro, porque fueron 2 enfrentamientos, uno en sur, de los que salieron, ya estaban dentro de la cancha, y cuando ellos se enteran que había enfrentamiento en norte, ellos atropellan la valla y vuelven a salir de la cancha. ¿Entiende? Qué locura, fiscal. Esto es Y realmente- no, es un informe policial nomás. Yo vi a los instigadores en este caso que les decía, salgan, vamos. Y use las cámaras, fiscal, ahí se les puede identificar. Ustedes tienen todo, No, estamos hay siguiendo, un ya sistema que tenemos ustedes tienen, la todo policía tiene es- para identificar a la persona inmediatamente. Tenemos todo el pedido de la 911 de los policías que tuvieron también, que tienen por sí mismos el aparato de filmación. Estamos pidiendo todo, ya los vecinos están colaborando, también ya tengo varias filmaciones de todas las esquinas. Así que, como le digo, esto está iniciándose recién esta investigación. Y le voy a contar algo, fiscal. El robo que te hacen de celulares, ese sí que es un pan nuestro de cada día después de los partidos. Eso es lo mínimo Claro. que te hacen. Eso, Lo mínimo. eso ya directamente también va a delitos ordinarios, ¿verdad? Para un poco también apartar, pero sí, por supuesto que son hechos punibles que ocurren en el momento. Eso se comunica directamente al fiscal ordinario de turno, ¿verdad? Sí. Fiscal, ¿a cuántos años se exponen de prisión? Si es elevada la No es muy la alta pena? la pena, es hasta 5 años, ¿verdad? Pero 5 sí, años. se están exponiendo a una pena y hay que hacer algo. No, hay porque, que empezar. Hay que empezar. lastimosamente siempre es muy endeble, digamos, entonces ellos como que ya no toman en serio seguramente, o no sé. Pero es muy grave lo que ocurrió. Repetí los nombres, fiscal, si sos tan amable, por favor. Sí, un momentito, por favor. Sí, cómo no. Uno de ellos es Filártiga, ambos de la barra 79, dice la fiscal. Matías Caballero y Gerardi Amin Filártiga. Gerardi. Estos señores cuentan con antecedentes, fiscal. Tengo entendido que Matías Caballero cuando está imputado por por mi colega acá de convivencia, el doctor Ángel Ramírez. ¿Por qué está imputado, fiscal? Y justamente también por un tema de perturbación. Ah, ya, y esto empeora entonces, es agravante, ¿verdad? Claro, él había pedido incluso la prisión y tengo entendido que se le dio medidas en el, La en el famosa tribunal. medida alternativa. Así es. Pero segurísimo que tenía prohibición De ir al estadio. de ir al estadio. Porque Pero antes- ahí también no antes- tengo eso a mano. ¿verdad? Antes, fiscal, a los que tenían previsión de ir al estadio tenían que ir a la comisaría segunda a la hora del partido y se quedaban ahí y después salían. Eso pasaba hace años. El tema de los vehículos... Nosotros estuvimos haciendo el tema del control de ¿La COTES? personas alcoholizadas y ¿Eh? ellos son todos demorados y enviados a la comisaría hasta que termine el partido. ¿verdad? Sí. Y el tema de los autos destrozados, eso también puede agravar un poquito la causa de desorden público, digo, los daños materiales. Sí, claro, tenemos todo. ¿Qué pasa? Sí, estamos analizando todo eso, tenemos fotos de todo eso. Y los policías hacen denuncias, porque yo vi realmente a 2 agentes, como te dice, una agente femenina que... Ya tengo el parte policial que hace mención a ellos hacen un parte, no una denuncia hacia cierta persona, ¿no? hasta ahora no tengo, no hicieron denuncia, pero sí voy a estar llamándole también como testigos, ¿verdad? En el hecho. Fiscala, no se presentaron todavía estas 2 personas. No se presentaron. O sea, orden de No detención, tengo- la policía lo está buscando entonces. Está Tanto a llamando a la Caballero como policía. a... Es importante que ustedes también remarquen con la Policía Nacional para que puedan hacer su trabajo y pongan a disposición del Ministerio Público a esas 2 personas. Caballero y... Filártiga, sí señor. Sí, Caballero y Amin Filártiga. Ahí está. Bueno, fiscala, ¿querés agregar algo más que consideres importante que no te preguntamos, que quieras decir públicamente? Quiero agregar que es preocupante que no podemos seguir dando carta blanca a esta gente, a este tipo de enfrentamientos, porque un día nadie ya va a querer venir a las canchas. No puede ser que gente en familia, porque yo he visto mucha gente con sus hijos, con niños que entraron a la cancha. Y lastimosamente estamos muy expuestos
Entonces, tenemos que ver el mecanismo para ayudarnos todos como sociedad y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Ahora, fiscal, para cerrar ahora sí, una consulta técnica. Gerardi y Matías Caballero, ellos son sindicados como jefes de la barra y por ello son, por ello usted pide la prisión, o sea, la detención, o es que ustedes tienen ya información de que ellos lideraron esta situación de... Tengo información ya de que ellos lideraron, informe policial tengo al respecto. Ah, informe policial. Sí. Y ellos tuvieron... Informe policial y yo misma he visto. Claro, porque ahí pues se da, fiscal, la noticia crimini, ¿verdad? Claro. Al darse la noticia crimini, que usted es una autoridad, ahí usted mismo está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pero yo estaba pensando que era porque como ellos son los jefes, pero si usted dice que hay una denuncia... Hay de que ellos estaban a la cabeza de estos hechos. Ahí cambia mucho la cuestión, ¿eh? Ahí cambia también. Bueno, fiscala, seguiremos molestándole si es tan amable. Le agradecemos muchísimo, fiscala, ¿sí? A las órdenes, hasta luego. Gracias, fiscala, hasta luego. La fiscala Fátima Capurro intervino ayer. Y perdón si nos extendimos, pero creo que es un tema que hay que analizar, valorar. Y la fiscala contó en carne propia lo que vivió. O sea, lo que nos dice la fiscala es que la fiscalía y los policías huyeron por su vida. La fiscala y sus agentes, sus asistentes, tuvieron que entrar a un domicilio particular agradeciéndole a una familia por abrirle la puerta a la sala, porque corrieron por su vida. Imagínense, testimonio de la fiscala, no lo estoy diciendo yo. Corrimos por nuestras vidas, sinceramente, y gracias a Dios pudimos entrar en esta casa porque uno en ese momento ya no sabe si son balines de goma o qué es lo que están disparando encima nuestro. Frente a nuestra sede fiscal habían estacionaron vehículos fiscales que fueron a la cancha. El vehículo del doctor Juan Carlos Ruiz Díaz fue uno de los que rompieron todo el vidrio de su vehículo. Uno de los móviles de la fiscalía, todo ensangrentado cuando volvimos. Otro vehículo de otro fiscal que estaba también acá a media cuadra también sufrió daños. El vehículo en la calle frente a la fiscalía había sangre. O sea, es como si fuese que uno viene a una guerra en vez de venir a una cancha. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy viernes a aprovechar el descuento de menos 400 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py, Instagram, y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. Show en vivo de Milenio, 21 a 30 horas. Sorteos de 2 millones en créditos. Sábado 2 de julio. DJ en vivo desde las 18:30. Promos de cervezas en lata, botellitas y chops. Daiquiri de piña y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta pechugón, deliciosamente natural. Llegaron a Bristol los superprecios de locos, precios inigualables con hasta el 50% de descuento. Escucha esta super oferta: juego completo de Somier Paraná de 1,60 m, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes. Ahora precios locos, 10
18 cuotas de 129.000. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrillas para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número del lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Estamos de vuelta, 13:30. ¿Testimonio de la gente? ¿Cómo era? Sí, vamos al testimonio de la gente. Permiso, por favor. A ver si funciona esto, mi querido Ariel Verita. Qué bueno que la fiscal haya estado, bueno, una forma de decir, ¿verdad? En medio del fuego cruzado. Felizmente no pasó nada. Porque en primera persona sufrió lo que sufren muchos aficionados. Porque esto es un casi pan de cada día lo que se vive. Sí. Entonces que una autoridad del Estado que sea testigo calificado, ¿verdad? O calificada. Y un testigo presencial. Presencial. Al ir a estar presente para que dijo, se llevaban todo por delante. Dijo, para comprender la gravedad de la situación y para actuar. Porque al recibir a Ariel una familia que le abra la puerta para guarecerse, eso pasa ya en los momentos extremos. Y te puedo asegurar que mucha gente te puede decir que ya sufrió más de una vez este tipo de situaciones que se dan en las canchas. En los 90, gente que se metía en Canal 9 y todo. Saltaban ahí cuando se armaban. Los conflictos antes estaban en el cruce Colón y Carlos Antonio López y era una cosa tierra nadie, gente saltaba la muralla y se metía en Canal 9. Y los guardias, como veía que era gente buena, le tenían, pero ayer más o menos fue así porque ayer estaba difícil, incluso cuando salimos nosotros, por dónde agarrar, porque en todos lados había movimientos sospechosos. Por eso agarramos por donde estaban todos los policías, que es Carlos Antonio López, que ahora sí se centra en una cantidad de policías, y Colón, ¿verdad? Por más que se tarda más, pero por la oscuridad hacia Colón, salir por las calles, más víctima que la callecita no. La relación de Guillermo, más víctima que testigo ya la fiscal en este caso. Víctima, pero bueno, lo que quiero decir es que la fiscal vive lo que vive en carne propia, mucha gente lo que siempre, vive mucha gente. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa? Se producen los enfrentamientos, las barbaries. Y al final termina ahí nomás, normalmente no hay un seguimiento, no hay un proceso, no hay un final del caso. Y ahora pareciera ser que va a ser diferente. Y lo que, Ariel, nosotros siempre reclamamos y decíamos que se movían con impunidad, protección, hasta se movían tipo, ¿cómo se llama? Escolta presidencial se movían. Claro. Y lo que dijo la fiscal decía, pues no puede ser, ¿cómo se movían de esta manera? Decía, ella sorprendía. Y nosotros con eso ya sabemos hace muchísimo. Y los hinchas peor todavía. Los hinchas saben esto. Vamos los audios WhatsApp, policía, lo más simpático, contó la fiscal que la policía también corrió. Pero ¿y cómo hace con esta turba, con esta gente? Permiso, pero audio no WhatsApp. imagen de eso cuando mostraba una de CTV. El policía ahí con una cachiporrita y tirándose los muchachos con los vallados. Y bueno, él quiere intervenir y después sacar el molde porque solo ahí contra claro, cachipora contra el tipo de vallado. Igual que cuando vinieron los de River aquella vez, los borrachos de tablón, que los cacos azules saltaban la verga porque le ganaron el número en organización, en todo. Pero a ver, uno por un lado, sin ánimo de normalizar, sabemos que está en el día a día. Lo novedoso es que apareció la disidencia y lo de ayer fue una reacción de la oficial para aplastar a la disidencia. Y el cuerpo de seguridad lo que dijo es, no, ustedes no van a entrar en Norte. Que es lo que generó todo esto. ¿A qué voy? Por un lado, pues, qué suerte y después ya no hay partido. Vos sabés que los integrantes de lo que significan las barras o las hinchadas organizadas, poco les interesa el desarrollo de un espectáculo deportivo, y ayer la gente que estuvo en el Defensores lo vivió. La bandeja sur que dejó un enorme hueco, Dani,
Ayer eso comentaban los hinchas en redes y lo vivimos también con los testimonios que recogían los compañeros en la transmisión de ABC Cardinal. Que inclusive entró uno, el primer gol entró y ellos no vieron. Claro. Ellos no estaban en la cancha. O sea, no les interesa. O sea, eso... Ellos salieron de la cancha para dimensionar, entre comillas, lo importante que es. ¿A qué quiero llegar, Bruno? Con este nuevo escenario, donde la dirigencia sabe más de lo que seguramente cuenta, ¿qué van a hacer? Siguiente partido, cancha de Guaraní Olimpia. No. ¿O dónde se va a jugar ese partido? Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Yo creo que, no sé si va a haber tregua o va a haber demostración de poder, pero porque me imagino, vos dirás, no, pero no va, mira, aunque vayan 200 personas, 500 personas, vos decís domingo libre, quiero irme con mi hijo. Uno te quiero ver para la clausura. Pero por eso, sí, es que esta división está instalada. Por eso, Bruno, no es, o sea, la división siempre existió, pero es como que esa disidencia estaba aplastada, estaba sancionada, llamarle X. Pero ahora aparece, y lo de ayer, escuchando a la fiscal y también los testimonios de la policía, es, no, vamos a ir contra los integrantes de la barra oficial. A lo que quiero llegar entonces, en los siguientes partidos, donde el hincha genuino, la familia, desde la frase de mi viejo me llevó, ¿qué papá o mamá que tenga cierta cordura le va a decir, vayamos al siguiente partido del Olimpia cuando tenés esta incertidumbre? O sea, no es poca cosa. Y te quiero agregar algo. En un momento en el que justo la institución, el club, está emprendiendo una campaña masiva de decir, vení, asociate, vení, ayudarnos, este momento que necesitamos todos los olimpistas. La dirigencia tiene muchísimo que ver por con eso te estoy diciendo, Dani, pero ¿cómo va a ser venir? Claro, vení, te abrimos los brazos y detrás tuyo hay gente que está acuchillándose, disparando, corriendo, haciendo problemas en los estadios. No, una locura. Vamos al audio WhatsApp, por favor, si me permiten, compañero, a ver. Hola, buenas tardes, Cardinal Deportivo. Por favor, si pueden escuchar este mensaje. Yo soy el señor Lido Román. Este señor caballero en el 2019 casi le mató a mi hijo. Y por eso está el proceso todavía. Mi número es 0981-971-350. Y están taponando todo porque tienen mucho dinero y por eso es. Por favor, si me llaman. ¿Podés llamarle? Voy a repetir el mensaje. Hola, buenas tardes, Cardinal Deportivo. Por favor, si pueden escuchar este mensaje. Yo soy el señor Lido Román. Este señor caballero en el 2019 casi le mató a mi hijo. Y por eso está el proceso todavía. Mi número es 0981-971-350. Y están taponando todo porque tienen mucho dinero y por eso es. Por favor, si me llaman. Bueno, vamos a llamarle al señor. Gracias, Deli, muy amable. Vamos a llamarle al señor. Hay mucha gente que nos está enviando audios WhatsApp. Buenas tardes, ABC Cardinal. A esos barras delincuentes disfrazados de hinchas, sea lo que sea, 79, 90, 2000, 2010, 2050, 2100, hay que meterles preso. Están embarrando un espectáculo, están creando problemas a gente que paga su entrada. Estos son delincuentes, a las cárceles, 5 años mínimo, todo, sea lo que sea, no importa si es hijo del directivo o lo que sea. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Por cada préstamo desembolsado tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática, además de grandes beneficios y con mínimos requisitos. Además, con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. Visítanos en la web www.solar.com.py y encontranos en las redes sociales
sociales como @Financiera Solar. Para conocer más acerca de nuestros productos y servicios, llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Está el señor Igor Román, tenemos su número telefónico, acá nos envió un audio WhatsApp, quiere hacer la denuncia correspondiente. Señor Igor. Bruno. Bien, señor, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Lido es mi nombre. Lido, L-I-D-O. L-I-D-O de Lido Bar. Sí, muy bueno, Lido Román. Bruno. Bien, Lido. Quería hacer una denuncia, contanos un poco, por favor. Se nervioso, yo. Tú la ves en el programa y nada, se murió nega. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Estos dos tipos. Con mi de bañera. Sí. Cojamos con el tipo 2019, yucamos hacia el 20. Ahí la denuncia. Está todo lo parte médica hoy ya por acuerdo en 20. Lo entregar a los abogados. Oño ya pueden ir a la comunicación yo que está ahí. Oño vendedores y la abogados. Y esa denuncia sigue. Recién anduvina de cuñeca y fiscal y colega ahora ahí no puede denunciar, Matías Caballero y este señor Filártiga. Ese Matías Caballero es un profesional karateca y le rompió todo la cara a mi hijo. Qué nervioso. ¿Y su hijo cómo está hoy de salud? ¿Eso cuándo fue, señor? 2019. 6 meses estuvo en cama. 6 meses. 3. Sin trabajar. Le rompió el pómulo. Yo capaz de nervioso, Bruno. Pero el lunes, yo te prometo tener ya los documentos. Ahí en Caridad. Que llevo todito a un vendedor y la doctora. Y ese proceso está siguiendo este fiscal de que él estaba ya hablando de esta señora. Es la problema, Bruno. ¿Tu hijo era de la barra también o por qué fue el...? ¿Qué pasó? Cuando entre 6 y hermano, ahí hermano se lo hace. Ahora pura güey, que hay descanso, o para un buen potizo de gay. ¿Por qué pura gay? ¿Qué cantaron? Y cantaba a la Olimpia, estaban entrando ellos cuando cantaban entre 6 y entre 7 por ahí, y por eso se bajaron y le pegaron a mi hijo. ¿Y acaso no son de Olimpia también ellos? Y son, papá, pero estos son, no son los hinchas, son mafiosos. Ellos proveen todo lo que sabemos. Así es mi jefe. Hasta la gente el lunes, mediodía, hasta la documento de la ciudad de los Guamas, esa va a putar curí. Tenemos todo el diagnóstico y voy a ir a retirar el lunes y nosotros por eso, güey, porque tú lo seguí la proceso, yo guapo y la abogado entero. Con mongu güey, no te fiscal y andan que te fiscal, pero mongu güey no el proceso, vea. No hay más hacer algo, güey. Qué locura. El fiscal de cuál me hace la pero no hizo hacer algo, güey. Y le pegó muy mal a tu... ¿Quién es que le pegó, señor? Matías Caballero. Y el otro era el que le alentaba, era ese Filártiga. Peitebro, no será. Un huepo tío ahí, Peitebro, no, le rompió todito el pómulo. A la puta. Un mongueso y ya 3 meses estuvo en cama. Qué locura. Hace a palma, voy a humillar, güey. Se nervioso y en la cabeza va a duda, se muy nervioso. Tranquilo, señor. Está la denuncia y bueno, usted se puede acercar a la fiscala también para ver cómo... Sí, señor, y te voy a llevar el lunes al medio, ya te voy a llevar para que vea. No es necesario justamente, porque yo creo que a la fiscalía usted tiene que ir, señor, porque nosotros somos periodistas, por eso le llamamos al aire, para que usted haga la denuncia y el país le está escuchando. Y acá las autoridades tienen que trabajar, señor, porque Oreco lo publicamos con Angandela Erea y Naco se paiteco ñandenetame. Bueno, señor, muchísimas gracias y disculpe. Las autoridades tienen que hacer su trabajo. No, por favor, a las órdenes y mucha fuerza, hermano querido. Gracias. No tenés por qué, para eso estamos. Dale. Gracias, don Lido. Bueno, ahí está una persona que se identifica. Seguimos, Eva, por favor.
Llegó la Liquivan de Electrovan, cocinas, equipos de sonidos, muebles y mucho más al mejor precio contado y con descuentos exclusivos. Ingresa a www.electrovan.com.py. Recordá que comprando con tus tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados pagas hasta 12 cuotas sin intereses. Seguinos en nuestras redes sociales, escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bruno, ¿será que vos podés hacerle una consulta al presidente de Olimpia o a cualquier directivo de Olimpia? ¿Cómo es posible que estas barras consiguen entrada de gentileza? O sea que los dirigentes mismos son los que le da entrada gratis a ellos. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pasa que con estos delincuentes disfrazados de hincha, como dijo el señor, corre mucha droga. Ese es el quid de la cuestión. El tráfico de droga entre las barras. Hola Bruno, saludo de Villarrica. Esta gente delincuente, como decía el otro audio, no importa si es la 79 de LBO, LBDO, yo que sé, cual sea la barra o el motivo, él está haciendo correr a la gente, ya sea de Olimpia o de Cerro, es la misma cosa son. Se pelean todo el rato y la policía no actúa, la gente cada vez va menos a la cancha. Podrás notar, Bruno, que tanto Cerro como Olimpia ya no llenan los estadios porque justamente por este tema de la delincuencia, que ya no hay más ni seguridad para nosotros los hinchas, y así imposible, ni aunque ponga a 20.000 el precio de las entradas, la gente no va a querer más ir por seguridad, por temor a su seguridad. Va el aporte, Bruno, aislar la plaga de la sociedad, criminal, Juan Cárcel, dirigente hoy lo eliminar, dirigente hoy podemos eliminar, dirigente hoy la culpable me hace acá día libre de Panamá la acción, Juan Cárcel será esta ponada, bella y en paz. Bruno, acordate de mí. Dentro de una semana nadie ni se va a acordar ya sobre todo este tema, que es lo que pasó, ¿no? Bruno, ¿vos sabés cuál es el trasfondo de la barra? El trasfondo de la barra, Nio, es el voto que inclina en la asamblea. Estos tipos son los que inclinan todo el peso de la balanza en las asambleas. ¿Te acuerdas de la última asamblea de Olimpia? Ahí a puro griterío se aprobó el balance por culpa de estos imbéciles. Y en todas las asambleas es así. Entonces le ponen al día en su asociación, en su carnet, le ponen al día para que vote. Y después, a cambio, tienen entrada todo el torneo, todos los torneos. Así como funciona. Esto con los dirigentes está metido adentro. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Estos dirigentes son cómplices porque ellos alientan a esta gente a entrar gratis, le da beneficio. Y estos no son hinchas, estos son mafiosos, estos son proveedores de droga, hacen todas estas cosas por esa razón. Y la gente buena, la buena hinchada, el buen público no se quiere ir más porque
los dirigentes no le apoyan a esta gente y ellos tienen que cortar con ellos todo beneficio. Ese es el problema. Cardona y los Zapá y todo lo que esta hinchada organizada hagan los grandes carruajes a donde eso es un privilegio los clubes. Buenas tardes, Bruno. Ya, cierto y lo que dijo la fiscal, estos son delincuentes disfrazados de hinchas ya. Imagínate, hoy por ejemplo, o sea, que van a viajar en a los luqueños, se van a ir a Encarnación. Que pucha, ojalá que haya mucho policía por ahí. No es solamente los luqueños, todos hinchas de Cerro, de Olimpia, todos son así bandidos, sinvergüenzos, son toditos. Que viven así de perjudicándole al club y perjudicándole a la gente que se va a la cancha con sus hijos, con gente mayores. Qué difícil es nuestro fútbol, Bruno, así. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y en los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. 13:50 minutos. Nos hicimos el 1-por-1, muchachos. Olveira, ¿qué tal? Partidazo, ¿verdad, Olveira? Bien, figura. En el podio en está el mano a entra. mano, en el mano a mano y en los remates de media distancia. Sí. Porque trabajó de las dos formas. ¿Otálvaro? Buen partido. Bien. Muy de papá. Pero mejor que atacando o defendiendo. Atacando, sí. Luis Zárate. No le costó. Impecable, imperial. Bien, saliendo, personalidad. Qué tranquilidad tiene el chico ese, ¿eh? Sí, Mira que personalidad. Él, por ejemplo, gana mucho mano a mano dentro del área. Por eso un par de veces pudo haber cometido su penal, ¿verdad? Pero ayer engancha una pelota sacándole, se la saca al delantero en el primer tiempo, que es sensacional, y en el segundo tiempo rechaza una en el área chica que era muy peligrosa. Dentro de toda la actividad que tuvo, ¿verdad? Pero realmente una gran actuación de Zárate. Vos sabés que otra capacidad para destacar de Zárate es que tiene un poder de reacción más rápido que el común o el promedio. Porque viste que vos te esforzás al máximo para ese primer bloqueo. Y después él tiene energía para un segundo bloqueo. Por eso en ese segundo tiempo hay una jugada donde él bloquea 2 veces. Porque Sí. muchas veces uno como que descarga toda la energía pensando que va a ser la última Los jugadores jugada. hábiles, cuando vos le preguntás, ¿cuál fue el marcador que más te costó? Y eligen ese. Claro. El que ellos creyeron que ya lo pasaron y cuando miraron lo tenían de vuelta. Esa cuestión tiene Zárate por envergadura, velocidad y ubicación. Salcedo, gran partido también, ¿eh? Sí, Salcedo yendo adelante. Porque los dos, tenerlo como rival a Churín no es fácil de marcar. Y Churín estuvo bien. Salcedo Estuvo fue una de bien, la pero- jugada que... El resbalón. No sé si resbalón, ¿verdad? Sí, sí. Midió mal, que pudo haberle costado caro a Olimpia, felizmente. Sí. El Ayrton puede ser, que definió Pero mal. cómo toma la lanza y va. Porque antes pues se hablaba mucho de Antolín que hacía eso, que lo hacía muy bien, quizá con mejor capacidad de asistencia, pero Salcedo va. Incluso estuvo a punto de marcar un gol en el primer tiempo, el centro de Vale Silva, que él por muy poco conecta en el segundo palo. Vamos a ver. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021-72-900 o visítalos en www.cove.com.py. Con Cove podemos hacerlo. Saúl Salcedo, Iván Torres. Lo de Torres yo creo que empezó complicado,
inclusive generó un par de murmullos porque él entrega mal las primeras 2 pelotas que toca, pero después se acomodó. Se fue asentando, pero no hizo falta que suba demasiado, tanta proyección por ese lado. Que le tocó la fea en el sentido que arranca el segundo tiempo y él es amonestado por acumulación de faltas y por esa derecha entre Hainer y Ayrton. ¿Verdad? Sí, Hainer y Ayrton hicieron... Había que cuidar ese sector. Claro. Yo pensé que ya allí iba a calentar más Mateo, pero termina acomodado, lo que fue un inicio complicado. Alejandro Silva. Lúcido, fresco. Para mí es el segundo después de Derlis González como figura. Y eso se nota en el andar de Olimpia porque él es un jugador que no solo cambia el ritmo, le da mucha creación al juego. Bien, bien. Quintana me estaba olvidando. Por la manera en que él armó para los goles. Sí, no tenés solamente razón. ese gol. Varias. Sí, para dimensionar lo bien que jugó Olimpia, yo a Silva lo tengo cuarto, porque mi podio era Derlis, Hugo y Olveira. Sí. Por eso, pero fíjate que todos tienen argumentos. O sea, es como que ayer cuando se hablaba, no, pero el planteamiento de Cerro contra Palmeira era de esta forma o de la otra forma. O sea, muchas veces, se enriquece el debate cuando no cómo le hace elegir a fulano de tal. Para destacar lo de Quintana, no estuvo el líder, Richard Ortiz, y es como que él asumió ese protagonismo de ser un hombre que tenía que generar juego para el equipo y lo hizo con mucha capacidad. ¿Sabes lo que va, Fabio? Con Richard, igual el encargado de la generación de juego es Quintana. Sí, pero puede jugar más liberado, digo, en el sentido de tener el respaldo es que de él. Si le tenés a Richard, vos tenés una opción, un plan B, que tranquilamente es el gol contra Nacional. O sea, Richard agarra y Richard es uno de los pocos tipos capaces de meter un pase gol de 40 metros. Entonces, con Richard, igual Quintana es el que tiene que hacer esa doble pared, con Silva, con Cardoso, con Derlis, con Tito. Entonces, él es el encargado, y estamos hablando de un chico de 20 años, que... Mirando un poco su edad y de su acompañante también. Por claro, eso para los dos, mismo año, misma fecha, pero sí, no era por lo de Derlis, Quintana también para mí era la figura. Vampeta Gómez y Huguito Quintana, ¿verdad? Lo de Quintana ya creo que... Lo de Gómez, Marco, lo de Gómez y lo de Fernandito Cardoso. Cumplió con creces en cuanto a la presión alta en el segundo, cómo interceptó para comenzar el ataque de Olimpia, que terminó finalmente en el gol. Presencia, muerde en la cancha, prestancia, cumplió muy bien. Atención, calle Última y Madame Lynch, este viernes 1 y sábado 2 de julio, todos los combustibles tienen menos 500 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur, al menor precio y con calidad internacional certificada. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con esen picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con esen picantes, chorizo de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. El gusto es nuestro. Productos Ochi. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado, te invita hoy viernes a aprovechar el descuento de menos 400 guaraníes por litro en todas las naftas. Conoce las estaciones adheridas en @energy.py, Instagram, y Energy Paraguay en Facebook. Energy, energía de calidad al precio justo. Pollo Recalde y Derlis González. Fernando Cardoso faltó... falta Fernandito Cardoso. Jugó muy bien, pisó mucho el área, fue muy importante para sumar gente en ataque y le dio mucha dinámica al equipo en ese ida y vuelta al sector izquierdo y armado de juego también. Yo creo que adelante de la contracara. Lo de Derli es superlativo y lo de Pollo que uno puede recostarse en el tema de la inactividad o que no era titular, pero
no lo vi a Recalde tampoco muy aportante de lo que era el juego. Y Derli sí, o sea, Olimpia había un momento donde recuperaba pelota y era tirar al vacío, y Derli generó un guarará contra la defensa de Goianiense. Y muchas veces cuando uno habla del clase A o el diferente o el de la jerarquía, también ve la conducta y el comportamiento de los rivales. O sea, particularmente me fijo mucho en eso, y vos veías que los de Goianiense tenían otra postura cuando la tenía el 10. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras con Financiera Solar. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos los movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527 con Financiera Solar. Sí se puede. 13:59. Estamos cerrando el programa. Bueno, ya tienen que venir los compañeros, ¿verdad? Sí, Guillermo y Roberto. Sí. Mañana tenemos Super Sábado, ¿verdad? No, sí, señor. ¿Cómo es la rotación, muchachos? Le toca a Federico. Bien, Fede. Capaz te caigo yo a tu casa, muñeco. Tenemos el show ahora con Raúl Bóveda que llevó la cara o varado show, sí. Pero ahí van a aguantar un equipo pesado. Ay, show rico, sí. Mira, si caemos con Ariel, no sé cómo te explico. No, mira, cada uno cae más. Es nuestro super sábado.